El pasado fin de semana se celebró en el campo de Gibraltar, frente a la colonia inglesa, el primer Congreso Hispanidad Campo de Gibraltar. En un país sano, con unos medios de comunicación independientes al servicio de la ciudadanía, la celebración de este Congreso habría sido noticia de portada, porque se trata de la principal acción de oposición a la existencia de la colonia británica en tierras españolas en los últimos 50 años, desde la transición. Que este congreso haya sido organizado por la sociedad civil, sin prácticamente colaboración alguna de la clase política o de la obesa, sobredimensionada e ineficaz arquitectura institucional española, revela la profundidad de la subordinación que España sufre frente al mundo anglo. Pero este congreso es un aldabonazo que llama la esperanza de toda la ciudadanía hispana. Ejecutado con una factura impecable gracias a la Asociación Amigos de la Hispanidad y la excelente labor de su fundador, Alberto Abascal, ha contado con un verdadero elenco de primeras figuras del hispanismo: Pedro Baños, Marcelo Gullo, Patricio Lons, Santiago Armesilla, Alberto Ibáñez, Guillermo Rocafort, Gloria Lago, que han analizado desde todos los puntos de vista el problema de Gibraltar, desde el económico al espiritual, desde el político al militar, aportando ideas para facilitar la inevitable recuperación del Peñón y de todos los territorios usurpados por el mundo anglo a la hispanidad. Es de admirar el espíritu de transversalidad y de hermandad que transpiran las exposiciones de todos los ponentes, siempre priorizando el trabajo común por encima de diferencias de criterio o ideológicas. Hablamos con Alberto Abascal y Guillermo Rocafort sobre su participación en el Congreso y comentamos algunas de las ideas más interesantes que allí se debatieron. Compartimos tras la entrevista un largo resumen con los que consideramos son los momentos más destacados del Congreso. Pueden verse todas las ponencias al completo en el canal de YouTube de CIMA y Holzental. Por lo tanto, ha sido realmente una cumbre hispánica y que yo creo que en el futuro será recordado en el futuro, y no olvidemos que ha habido agencias gubernamentales que se han hecho eco de esta cuestión, como la venezolana, que reivindica el Esequibo para Venezuela. Es decir, estamos ya en el foco. Súper interesante, muy interesante. Sí, desde luego. Estamos ya en el foco de agencias gubernamentales y estaremos en más. Es decir, espero que eso se propague, y parece mentira que tenga que ser Venezuela y no sea Argentina ni España quienes resalten ese congreso, cosa que al final demuestra que es un tema de inteligencia y de transversalidad. Ya nos damos cuenta de lo que hacen los piratas, y es robar y raptar. Y lo que tienen ahí son rehenes. Y además usaron esa palabra. Y dijimos, un ponente en el Congreso, lo primero que hay que hacer es liberar a los rehenes. Es decir, a esas 10.000 o 12.000 personas que diariamente trabajan allí, tenemos que liberarles. Y para eso hace falta un plan de acción que no lo podemos hacer desde la sociedad civil. Eso tiene que ser las instituciones. Por eso es muy importante, como bien apuntaba antes Guillermo, que hayan asistido ya diputados, senadores, alcaldes, y que vean esto y que este vídeo se haga viral para, por favor, que escuchen a esa gente. Es una especie de monstruo. Bueno, de hecho, a la agencia tributaria los propios funcionarios llaman el monstruo, lo cual es un calificativo que da una medida, efectivamente, de cómo actúa, ¿no? Pero con respecto a Gibraltar, pues es un conejito, o un gatito recién nacido. Es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan los españoles. La dejación de responsabilidades al respecto de inspeccionar esta cuestión, lo cual al final nos conduce a pensar que los intereses políticos se anteponen a los fiscales, y ahí hay un afán, pues, de no saber y de no inspeccionar. Esa es, bajo mi punto de vista, la instrucción política que hay. En este contexto de nuevas relaciones internacionales es muy importante que sepamos aunarnos y ocupar esos espacios, y replicar las mismas instituciones que están aplicando las otras civilizaciones. Se habla antes, por ejemplo, de la Liga Árabe. Creamos entre todos una liga hispánica, o llamémosle liga latina, me da igual, el nombre es lo de menos, pero donde estén representados de forma permanente y donde se planteen aquellos asuntos que nos interesan a todos de una forma coordinada, adoptando posiciones comunes y posiciones de fuerza. ¿Cómo juegan sucio siempre nuestros queridos ingleses, ¿no? En mayo, la Comisión Europea logra que Gibraltar no esté como territorio, como paraíso fiscal. 2 meses después, gracias no sé muy bien a quién, he intentado averiguarlo, pero todavía no puedo decir quién es el que lo lleva al Parlamento Europeo, y gracias a que el Parlamento Europeo vota, Gibraltar vuelve a estar en las listas de la Unión Europea como un paraíso fiscal. Fíjense,
movimientos geopolíticos a un nivel estratosférico donde convencen a la Comisión sin pasar por el Parlamento para que me quites de la lista de paraísos fiscales. Y más cuando lo que se está impulsando, y lo estábamos hablando en el viaje en coche para acá, un indigenismo que nos lleva a una segunda balcanización mucho más profunda que la que hubo ya primera en el siglo XIX. Y por tanto, cada vez que un español reclame Gibraltar español, pues deberíamos también reclamar que las Malvinas sean argentinas, que el Belice sea guatemalteco, que Guantánamo sea cubano, que el Esequibo sea venezolano y que México recupere lo robado. Y ya de paso, y por último, también sugiero desde Vanguardia Española que el protocolo de Santa Pola pudiera, para poder afianzar esta lucha civilizatoria, hacer una recogida de firmas para que la Plaza Margaret Thatcher, que el Partido Popular nombró en Madrid, se empiece a llamar Plaza Malvinas Argentinas. Esto no solo se trata, y lo digo con todo el cariño del mundo, no solo se trata de lo que pasó hace 300 años, sino de lo que pasa ahora. Y ahora está pasando eso, nos están ganando por el maldito dinero. El dinero lo tienen ellos, no nosotros. Mientras no le quitemos el dinero, van a seguir ganándonos siempre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a por ello. Si Lutero tiene razón, el hombre se salva por la fe, tiene razón, dicen ellos, y Calvino dice que Dios no ha venido a salvar a todos los hombres, sino solo a algunos, entonces tampoco ha venido a salvar a todas las naciones, sino a algunas. ¿A cuáles? A nosotros. A nosotros, Inglaterra. A Inglaterra. ¿Y cuál será la prueba? Está de que Inglaterra es la nueva nación elegida por Dios, el nuevo Israel. El nuevo Israel. Incluso llegan a pensar que son una tribu perdida de Israel la que ha originado Inglaterra. Toda una cosa absolutamente loca. Bueno, la prueba será que nosotros seremos la nación más rica del mundo y más poderosa del mundo. Pero para ser rico y poderoso hay que robar, asaltar, violar. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ninguno. Como estamos viendo, uno de los problemas que hemos tenido siempre en España y en la hispanidad es que nuestros enemigos son maestros a la hora de hacer la narrativa. Como no nos podían vencer por la fuerza de las armas, tuvieron que vencernos a través de las palabras. Y lo han hecho muy bien, y lo siguen haciendo muy bien. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en España y en el mundo hispano nunca hemos hecho una buena contranarrativa. Buenas tardes a todos los espectadores. Les enviamos un saludo muy cordial. Hoy tenemos la fortuna por partida doble de contar con la visita de Alberto Abascal, de Guillermo Rocafort. Seguro que muchos de nuestros amigos ya les conocen. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto, Guillermo. Pues gracias a ti, Pablo, por invitarnos. Muy buenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por invitarnos. Una breve presentación. Alberto, él es profesor, hispanista, hace un trabajo admirable. Fue el impulsor del primer Congreso de Hispanidad de Santa Pola. Podemos ver ahí detrás, Amigos de la Hispanidad, fundador, presidente de la Asociación Amigos de la Hispanidad, impulsor del protocolo Santa Pola, al que nos hemos adherido pues, cerca de 50 asociaciones, creo, de forma que podemos coordinar nuestro trabajo y que ese trabajo pequeño que hacemos pues, tenga cada vez más alcance, coordinándonos, trabajando en conjunto. Y él ha sido el impulsor, el cerebro, el alma, el organizador del Congreso Hispanidad Campo de Gibraltar, que es sobre lo que queremos hablar hoy con ellos dos. Y Guillermo Rocafort, muy conocido del canal, ya ha sido invitado varias veces, autor prolífico, doctor en economía, más de 20 libros escritos sobre temas relacionados con los fondos buitre, el expolio económico, que en general se hace desde el mundo anglosajón, y un experto, como saben nuestros espectadores, en el tema de Gibraltar y autor del libro Claves para que España recupere Gibraltar. Entonces, dos personas que sin duda nos van a iluminar sobre cuál es la situación en relación con Gibraltar y todo lo que se ha hablado en ese Congreso Hispanidad Campo de Gibraltar, al que han asistido verdaderos primeros espadas, Marcelo Gullo, Patricio Lons, Alberto Ibáñez, el propio Pedro Baños. La verdad que un trabajo para conseguir que estén allá presentes nuestros mejores y más destacados intelectuales en muchos aspectos. El propio Guillermo Rocafort, que también estuvo allí participando, por supuesto. Y
Bueno, pues queríamos empezar preguntándote, Alberto, ¿cómo surgió la idea de organizar este congreso? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuál fue tu enfoque? Porque has conseguido reunir a primeras espadas del hispanismo, de la geopolítica, pero no solo eso, sino también llevaste y hiciste que acudiera también expertos en fiscalidad. ¿Cuál era el enfoque que le querías dar a este congreso? Pues mira, Pablo, la verdad es que la idea de Gibraltar español, por decirlo claramente, lleva rondando por mi cabeza desde hace muchísimos años. Yo creo que cualquier español de bien tiene siempre que pensar en todo lo que nos han hecho nuestros amigos anglos y desear que Gibraltar vuelva a recuperar la soberanía, ¿no? Que sea española. Pero en concreto lo del Congreso ya lo pensaba hace un año. En octubre, cuando hice el primer Hispanidad Santa Pola, al que tú acudiste, recuérdalo, yo ya le comenté en ese congreso a varios ponentes que el año siguiente iba a organizar Hispanidad Gibraltar, Hispanidad Campo de Gibraltar. ¿Quién me iba a decir a mí que este verano íbamos a ganar la Eurocopa y que iban a estar Morata y Rodri cantando español, Gibraltar español, y que nos iba a dar tantísima popularidad? Pero ya lo había pensado hacía un año. Y con respecto a lo que me preguntas, ¿por qué invité a todo este elenco de grandísimos ponentes? Que hoy tenemos aquí una pequeña muestra, aunque él es muy grande, don Guillermo Rocafort. Y es por lo siguiente, es que el problema del campo de Gibraltar hay que atacarlo desde muchos frentes. Es que es un problema muy complejo. Entonces, no vale con hacer una mesa redonda, una jornada, un par de ponencias. No. Había que hacer un congreso dedicado exclusivamente a tocar todos y cada uno de los temas militares, religiosos, económicos, políticos, geopolíticos, estratégicos, hasta de pensamiento, filosóficos, de literatura. O sea, hemos abordado todo. Son entre 12 y 14 horas de emisión, de grabaciones que tenemos en los vídeos y la gente lo podrá ir comprobando. O sea, que en principio tuvimos que hacer un congreso por eso, porque a grandes problemas, pues hay soluciones grandes también, pero son complejas. Y más o menos, pues ese fue el motivo que me lanzó a hacer un congreso exclusivamente en Gibraltar. Y luego, claro, se podía haber hecho en Madrid, mucho más fácil de logística, pero lo hicimos allí, en el campo de Gibraltar, en Algeciras. O sea, el golpe estratégico también era hacerlo allí, donde están, enfrente de donde tenemos que reivindicar aquello. Así que eso es lo que te puedo contar. Dando la cara, ¿no? Con el pecho al frente y que se nos vea bien. Sobre todo admirable tu trabajo porque no es nada fácil organizar un congreso. Yo la verdad que me dejas alucinado y no es nada fácil organizar, pues, y es necesario presupuesto, todo esto, y la verdad que haces un trabajo admirable también junto con tu mujer Cristina, que estáis ahí los dos participando a la limón. Y bueno, y Guillermo, siempre que hemos hablado nos hemos quejado de la inacción de la clase política española desde la transición prácticamente en relación con todo lo que tiene que ver con Gibraltar. ¿Cómo te llegó a ti la noticia del Congreso? ¿Cómo la recibiste? ¿Qué te ha parecido? ¿Están cambiando las cosas? Bueno, pues antes de nada, agradecerte, Pablo, la invitación. Por supuesto, en tu magnífico canal en el que ya hemos colaborado varias veces. Y bueno, yo tengo que felicitar a Alberto y a su esposa Cristina por haber sido los verdaderos catalizadores de un congreso que ha tenido un éxito apabullante y que ha conseguido movilizar a muchísimas personas que se han desplazado de todos los rincones de nuestra nación, desde incluso Asturias, Galicia, Cataluña. Además, ha sido transversal desde un punto de vista ideológico. Esto es muy importante. Hasta, por ejemplo, Santiago Armesía, que no lo conocía personalmente y es un auténtico crack. Y además ha sido celebrado, digamos, en un lugar emblemático como es Algeciras, que es el principal puerto del Mediterráneo, puerto comercial. Y eso ha supuesto por parte de Alberto y su esposa Cristina un trabajo ingente que ha sabido llevarlo con muy buena mano izquierda y sabiendo coordinar distintos elementos ideológicos, distintas posiciones, mucho conocimiento, y ha hecho, digamos, una serie de ponencias que han encajado a la perfección y han ido de aspectos tan distantes como la economía y la espiritualidad. Por lo tanto, felicitarles a este magnífico matrimonio y destacar también que hay ya miles de españoles que están viendo los vídeos y también miles de hispanoamericanos, porque no olvidemos que ha sido capaz Alberto, él solito, de traerse a los primeros espadas, como son Conel Baños, donde además ha presentado su libro, que va a ser desde luego un boom, y por supuesto esos dos grandes maestros
de la hispanidad que vienen de Allende los Mares, como son Patricio Lons y Marcelo Gullo, a los cuales tampoco conocía personalmente. Por lo tanto, ha sido realmente una cumbre hispánica y que yo creo que en el futuro será recordado en el futuro, y no olvidemos que ha habido agencias gubernamentales que se han hecho eco de esta cuestión, como la venezolana que reivindica el Esequibo para Venezuela. Es decir, estamos ya en el foco. Súper interesante, muy interesante. Sí, desde luego. Estamos ya en el foco de agencias gubernamentales y estaremos en más. Es decir, espero que eso se propague, y parece mentira que tenga que ser Venezuela y no sea Argentina ni España quienes resalten ese congreso, cosa que al final demuestra que es un tema de inteligencia y de transversalidad. Interesantísimo. Y otro tanto que se tiene que anotar, Alberto, como excelentísimo organizador, como dices, y que hace un trabajo admirable. Y bueno, estamos hablando, de verdad, el Congreso tiene una factura exquisita, como estaba comentando ahora Guillermo, con mucha mano izquierda, prestando atención a todos los detalles. Había un vídeo precioso hecho con imágenes de IA, una factura excelente para resumir brevemente la historia de Gibraltar. Se hizo un homenaje a Pablo Victoria, recientemente fallecido. Y bueno, a mí me sorprendió ver que la apertura del Congreso la hacía un político en activo, además un político que dio mensajes un poco contundentes, ¿no? Se mojó bastante más de lo que se suelen mojar los políticos, que era nada más y nada menos que el alcalde de Algeciras. Algeciras, no sé cuántos habitantes debe tener Algeciras, pero ya es una población, no sé, 150.000 o algo así, pero es una población relevante, ¿no? Y se sumó a la apertura del Congreso. ¿Cómo conseguiste que se involucrara, Alberto? Y ¿no? Esto es un síntoma de que la clase política, al menos la que vive el perjuicio de Gibraltar más directamente, está empezando a reaccionar. Bueno, pues antes de nada tengo que daros las gracias por estos halagos, estos piropos. Me voy a poner rojo, voy a salir mal en la cámara. De verdad que yo solo creo que hago, Pablo y Guillermo, lo que tengo que hacer. Y cuando uno hace lo que tiene que hacer, pues no necesita ni alabanzas, aunque bien recibidas son, por supuesto. Pero creo que es un deber de todos, de cada uno de los españoles y de los hispanos, defender nuestra cultura y en la medida de lo posible de cada uno, ¿no? Bueno, dicho esto, pues te diré, Pablo, que efectivamente yo invité, para que no nos tache, mira, decía Guillermo que esto ha sido un congreso transversal, ¿no? Que ha habido gente de muchísimas ideologías, credos, creencias, y es verdad. Yo siempre lo intento en todos mis eventos. Y, por supuesto, que también invité a todos los políticos, pero de arriba abajo. Es decir, yo invité a todos los presidentes de partidos políticos, al señor Feijóo, a Abascal, a Susana, a Yolanda Díaz, o sea, a todos, invité a todos. Por cierto, que todos me contestaron, bueno, todos no me contestaron, el señor Sánchez no me contestó, y algún otro más. Abascal sí mandó una carta, y Feijóo me mandó una carta hasta de su puño y letra. Se disculpó, tenía otro congreso, coincidió, o sea que vamos, me impresionó lo de Feijóo, que tuviera el detalle de escribir en letra. Invitamos también a Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, y luego pues a todos los partidos y delegaciones de Algeciras. Y efectivamente estuvo el alcalde Ignacio Landaluce, al cual le estoy muy agradecido por haber asistido, pero también hubo más políticos, eso que no hablaron, no quisieron hablar, pero estuvo el subdelegado de la Junta de Andalucía, varios diputados de Andalucía, o sea, que participaron. Respondiendo a tu pregunta, y ya mojándome un poco, yo creo que es por interés político. Vamos a ver, ten en cuenta que si creen que un congreso les puede beneficiar, van a ir, y si no les beneficia, no van a ir. Esto no quita para que el señor Ignacio Landaluce, que asistió al alcalde de Algeciras, me enseñó la propia agenda. O sea, era un día malísimo para él, y de verdad que le estoy agradecido. Porque además yo creo que le hicimos ver que íbamos con buenas intenciones de apoyar, ¿no? De decir a los campos gibraltareños, mira, estamos aquí está España, no estáis solos. Entonces, bueno, pues él quiso ir. Por supuesto que habló, y muy bien, por cierto, y le estamos agradecidos. Eso sí, he de decir que a nivel de gestión y a nivel económico no nos facilitaron mucho las cosas. Pero bueno, oye, quizás en proceso, en sucesivos eventos o en otros proyectos que impulsemos, pues igual por fin acuden a la llamada y nos ayudan a algo más.
Sí, y aparte, bueno, no sé, seguramente no se quedarían a todas las sesiones, pero bueno, escucharían parte de los mensajes que ya se daban y eso va calando, ¿no? También en ellos como... Sí, no me cabe duda, sí. Bueno, Guillermo, tú como doctor en economía, comentaba antes que me pareció un acierto, pues no solo llevar a geopolitólogos o a hispanistas, historiadores destacadísimos, sino que pues participó un experto fiscal, no recuerdo su nombre, una persona con una charla muy amena, muy entretenido, lo que comentaba, pero hubo un momento bastante cumbre en el que, refiriéndose a por qué sigue triunfando Gibraltar, ¿no? Y sigue succionando dinero y tal, decía: nos ganan por el maldito dinero. Mientras lo tengan ellos, nos ganarán. La verdad, como reflexión, era para nota, ¿no? Mientras haya dumping fiscal, mientras sea un paraíso fiscal, Gibraltar, pues van a seguir succionando dinero y van a seguir deprimiendo económicamente toda la zona del campo de Gibraltar. Y ahí hubo un momento en el que te enzarzaste un poquitín amistosamente con este experto fiscal, no recuerdo su nombre, porque tú tienes propuestas para evitar que esto siga siendo así. ¿Qué es lo que crees que podría hacerse, que deberíamos hacer para evitar esa succión económica por una competencia fiscal ilegítima y evitar así la depauperación del territorio circundante a Gibraltar? ¿Qué es lo que se podría hacer, Guillermo? Bueno, pues efectivamente así fue, hubo un momento de tensión, lo cual demuestra que tampoco era un congreso a la búlgara, o sea, es una escuela de pensamiento, un think tank, como dicen los british, y en el cual pues expusimos abiertamente y también hubo momentos de tensión, como es natural, porque es un tema verdaderamente apasionante y desde el respeto pues confrontamos posiciones. Eso es enriquecedor porque de esa manera el público, tanto presencial como virtual, pues puede replantearse cuestiones que hasta hoy en día no se habían planteado, ¿no? Y que son muy chocantes. Me gustaría simplemente complementar lo que ha hecho magníficamente Alberto Abascal, que José Ignacio Landaluce también es senador por el PP y es el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado. Es decir, es una personalidad muy relevante desde un punto de vista no solamente local, que es el alcalde español más importante de la comarca, como es Algeciras, sino que también tiene un puesto esencial en el Senado. Eso significa que Alberto y Cristina nos han metido en las instituciones, ¿eh? Hay que poner en valor la presencia de José Ignacio Landaluce y sin duda habrá personas de su confianza, sin duda le reportarán y tendrá acceso al vídeo y sin duda los mensajes más importantes le habrán llegado. Y eso, desde luego, no es sembrar digamos, en baldío, sino yo creo que es sembrar en barbecho y eso es muy positivo, ¿eh? Y eso es otro mérito que tiene Alberto y su esposa, el habernos conseguido, digamos, introducir en esas instituciones. Como bien ha dicho, también estuvo el subdelegado del gobierno de Andalucía, ¿eh? Es muy importante esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta y centrando la cuestión muy rápidamente para que los oyentes, explicando de una forma didáctica y pedagógica, lo entiendan, mi propuesta, y ahí surge un poco la controversia, es cuando dije que habría que identificar todos los bienes y derechos que tienen sociedades gibraltareñas y ciudadanos gibraltareños en España. Y eso es tan fácil como ir, por ejemplo, a los registros de la propiedad e identificar qué sociedades mercantiles localizadas en Gibraltar, que se tienen que identificar como tales, tienen inmuebles y también propiedades mobiliarias, como pueden ser, por ejemplo, acciones, participaciones sociales, porque esas sociedades son sociedades interpuestas, son sociedades opacas que no nos desvelan quiénes son los titulares reales. De tal manera que, al final, dado que, como expuse, Gibraltar es una colonia absolutamente ilegal según el mandato de Naciones Unidas, es absolutamente incongruente que nosotros, los españoles, reconozcamos a las sociedades mercantiles como propietarias de sociedades españolas. Nosotros tenemos que ser coherentes con esa legislación internacional aprobada por 3 veces por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la mejor manera de regularizar esta cuestión es precisamente obligando a esas sociedades, dándole lógicamente un plazo de transición. Es importante que no sea todo brusco para que es decir, hay que hacerlo dentro de unos plazos y con las debidas garantías,
obligar a esas sociedades a identificar quiénes son los propietarios reales de las sociedades, al objeto de saber quiénes son los propietarios. Probablemente haya muchos españoles, muchos extranjeros, y saber realmente qué sentido legal y económico tiene, y también fiscal, el no materializar una propiedad directa, sino indirecta a través de una sociedad mercantil. Como no las van a identificar, porque todas tienen un origen delincuencial, ese dinero está ahí pues por evasión de capitales o blanqueo de capitales o delito fiscal y todo tipo de delitos económicos, una vez transcurrido ese plazo de transición o de carencia, que pueden ser 6 meses, yo creo que es un plazo bastante razonable, automáticamente esos bienes quedan confiscados y con eso se constituye un fondo de recuperación económica de la zona tan depauperada, sobre todo que es la línea de todo el campo de Gibraltar. Esa era mi propuesta y bueno, pues mi contertulio pues era un fiscalista y era más garantista o más legalista y ahí surgió la confrontación, pero esa es una propuesta al objeto de legalizar esa situación. Y yo creo que es importante que planteemos estas cuestiones sin miedo y sin estridencias y sin que nadie chille ni nadie se escandalice y que sobre todo comprendamos cuál es el objeto precisamente, que es nada más que cumplir el mandato internacional de Naciones Unidas que dice que esa colonia es ilegal y por lo tanto España no debe reconocer ninguna sociedad mercantil que provenga de ese paraíso fiscal. Así de claro. Sí. Muy interesante y sobre todo lo que no puede seguir es la inacción, ¿no? Y el desentendernos como se ha hecho hasta ahora. Luego seguimos comentando sobre este tema en relación a la agencia tributaria, pero le quería preguntar a Alberto sobre su intervención inicial al abrir el Congreso, una intervención cálida en la que decías que querías que los ciudadanos del campo de Gibraltar sintieran pues, la cercanía, el calor, el apoyo del resto de los españoles ante pues, eso, la situación de dificultad que tienen por tener esa colonia succionadora de riqueza. Y aquí se da una situación que también se mencionaba, se ponía de manifiesto, se ponía sobre la mesa en el Congreso, que es que muchos de los habitantes del campo de Gibraltar, digamos, tienen asumida la existencia de Gibraltar y pues casi lo ven como algo pues, positivo, pues porque muchos de ellos dependen económicamente de Gibraltar. No sé si son 6.000 personas o más las que a diario cruzan la verja para ir a trabajar. Dependen económicamente de trabajar en Gibraltar. Porque, claro, es imposible competir con alguien que prácticamente no tiene fiscalidad, ¿no? O sea, ¿qué negocio va a prosperar cuando saltando la verja, pues tienes los perfumes, tienes el tabaco, tienes etc., mucho más barato? Entonces, ¿cómo se puede salir de ese círculo vicioso, de ese error en el que está metida gran parte de la población del campo de Gibraltar? Pues mira, Pablo, precisamente durante todo el Congreso hubo todos los ponentes aportaron su granito de arena y muchos pusieron sobre la mesa muchos de los problemas que hay y algunos valoraban pues dar algunas soluciones. Que, por cierto, le lanzamos un guante a Guillermo y es el que tiene el trabajo ahora de recoger todas esas propuestas para hacer un comunicado, un escrito y mandarlo a distintas instituciones, cosas que se pueden hacer. Bueno, a mí me gustó, entre todas ellas voy a coger una que tiene relación precisamente con esta gente que trabaja diariamente allí, como bien has dicho. Decían que la gente de allí de Gibraltar, de campo de Gibraltar, de la línea de San Roque, dicen que aproximadamente entre 10.000 y 12.000 personas entran diariamente a trabajar allí. Bueno, lo que hay que recordar es una cosa, que los llanitos, los habitantes que ahora mismo están usurpando el peñón de Gibraltar, son piratas. Vamos a decirlo bien claro, son piratas. Y como piratas, no piratas de los de hace 200 años, son piratas financieros. Esto tiene que quedar muy claro. Porque entonces, entendiendo que son piratas, ya nos damos cuenta de lo que hacen los piratas. Y es robar y raptar. Y lo que tienen ahí son rehenes. Y además usaron esa palabra. Y dijimos, un ponente en el Congreso, lo primero que hay que hacer es liberar a los rehenes. Es decir, a esas 10.000 o 12.000 personas que diariamente trabajan allí, tenemos que liberarles. Y para eso hace falta un plan de acción que no lo podemos hacer desde la sociedad civil. Eso tiene que ser las instituciones. Por eso es muy importante, como bien apuntaba antes Guillermo, que hayan asistido ya diputados, senadores, alcaldes y que vean esto y que este vídeo se haga viral
por favor, que escuchen a esa gente. Son 12.000 personas que son rehenes de los piratas financieros de Gibraltar. Hay que decirlo con mayúsculas. Entonces, lo primero que hay que hacer es inyectar dinero en el campo de Gibraltar, pero no dinero en plan de subvención, no, generar puestos de trabajo, generar industria, generar comercio interno. Y una vez que consigamos que esas 12.000 personas se les dé la opción, libremente al que quiera, claro, se les dé la opción de que puedan buscar un trabajo igual de remunerado en España, con los beneficios que eso conlleva, porque luego a lo mejor nos habla Guillermo y expande este tema, pero él lo tiene muy estudiado, pero es que no cotizan allí, no tienen seguridad social, o sea, es una auténtica aberración lo que les hace a esa gente, ¿verdad, Guillermo? Entonces, una vez que liberemos a los rehenes, ya se puede dar el siguiente paso, que será, pues lo que sea, cerrar la verja o poner otro tipo de impedimentos, exigir algún tipo de contraprestación, cortar. Había un ponente que decía, cortamos la luz, nuestro amigo Luis Gorrochategui que decía, cortamos la luz y el internet. Se puede hacer. Suena chiste, pero hay que hacer algo de eso, porque nos están, expoliando. Esa es la palabra. ¿Qué hacen los piratas? Expoliar, robar y raptar. Y es lo que están haciendo. Pues acertadísima la frase, no la había oído todavía, que no me he visto las 12 horas del Congreso todavía, me quedan las últimas. Acertadísima la frase de liberar a los rehenes. Y sí, cerrar la verja que le funcionó muy bien al franquismo en su momento, ¿no? Prácticamente le puso contra las cuerdas. Guillermo, en tus intervenciones también mencionaste, como persona valiente y directa que eres, que le habías hecho preguntas directamente a la Agencia Tributaria Española sobre cómo investiga el fraude fiscal de los piratas, el fraude fiscal en Gibraltar. Bueno, hace décadas en prensa ya se cifraba en torno a 1.000 millones de euros al año que se pierden. Seguramente esto es mucho más y, bueno, por no hablar de narcotráfico, etc., que, bueno, como hemos mostrado en algunos vídeos del canal, hay todas las razones del mundo para pensar que la élite de Gibraltar está compinchada con los narcotraficantes. Entonces, ¿qué te contestó la agencia tributaria sobre cómo ellos vigilan el fraude hacia Gibraltar? Efectivamente, es una de las preguntas que hice recientemente al Consejo de la Transparencia, por la vía de la Ley de Transparencia a la agencia tributaria. Me gustaría, antes de responder, complementar lo que ha dicho magníficamente Alberto en relación al número exacto de personas españolas que trabajan en puestos no cualificados como rehenes de Gibraltar y que son utilizados además como elemento de extorsión y de chantaje. Sí, eso tienes toda la razón, porque es lo que les achantan a nuestros políticos, ¿no? Exacto. Esa especie de que parece que, no sé, que va a haber un estallido social. El único estallido social que ha habido ahí fue al grito de Gibraltar español cuando ganó España la Eurocopa, porque donde más se gritó fue allí. O sea, lo cual da una medida. Entonces, decía Alberto una cifra entre 10 y 15.000. Yo creo que son muchos menos. Creo que es verdaderamente vergonzoso que no haya un registro por parte de las autoridades españolas que nos den la cifra exacta, porque yo creo que es mucho menor. Seguro que nos mienten y lo manipulan, sabiendo cómo son los ingresos. Seguro, la población gibraltareña, que son 20.000 habitantes, me parece. Entonces, me parecería mucho, 10.000 o 14.000. ¿no? Sí, por eso. Yo creo que puede estar entre 1.000 y 3.000. Depende de la temporada. Depende de la temporada, la estación. Pero no son más. Entonces, parece mentira que el gobierno español no tenga un censo exacto de los ciudadanos españoles que van a ir a trabajar, lo cual pues da pie a esta especulación de la que hacen siempre uso pues, las autoridades llanitas, ¿no? Respondiendo ya en concreto a la pregunta, efectivamente, pregunté dos cuestiones a la agencia tributaria. La primera era que si tenía alguna unidad especializada en inspeccionar a la sociedad gibraltareña de toda esa evasión fiscal que se produce allí. Me dijeron que no. Eso ya es muy mala señal. Es muy mala señal, porque y es una complicidad por omisión por parte de la agencia tributaria, porque tendría que tener una unidad especializada, por supuesto que sí. Hace poco estuvo Ábalos allí, cruzando la verja desde la residencia en su chalet de donde estuvo de Inquiocupa. ¿Qué hace Ábalos en Gibraltar?
Eso es lo que noté. O sea, ¿cómo no hay nadie del CNI? El CNI probablemente tampoco tenga una unidad al respecto, ¿eh? Y debería de tenerla, claro que sí. Quién entra, quién sale. O sea, las autoridades españolas tienen todo el derecho del mundo a saber qué intereses económicos hay. Y se hace o bien por la vía de la fiscalidad y de la inspección y también por la vía de la inteligencia. Entonces, esas son unas de las propuestas que vamos a hacer, naturalmente, para que algún día alguna autoridad nos escuche y la ponga en práctica. Y por otro lado, pregunté que cuántas sociedades mercantiles estaban siendo inspeccionadas en España. Y me dicen que tampoco tienen ese dato. Sociedades mercantiles gibraltareñas inspeccionadas por la agencia tributaria. Y me dicen que no tienen ese dato. Me parece vergonzoso. Me parece ultrajante para los españoles que estamos expoliados a impuestos, que la agencia tributaria, que es la que tiene la responsabilidad de la inspección y gestión de impuestos, no se tome este tema con la debida preocupación. Porque hay mucho dinero que se va allí como en un sumidero, y tenemos muchas preguntas que hacer, y la agencia tributaria utiliza dentro de su jurisdicción elementos expeditivos. Todos lo sabemos, inspecciones salvajes, embargos criminales, o sea, es una especie de monstruo. Bueno, de hecho, a la agencia tributaria los propios funcionarios llaman el monstruo, lo cual es un calificativo que da una medida, efectivamente, de cómo actúa, ¿no? Pero con respecto a Gibraltar, pues es un conejito, o un gatito recién nacido, es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan los españoles, la dejación de responsabilidades al respecto de inspeccionar esta cuestión, lo cual al final nos conduce a pensar que los intereses políticos se anteponen a los fiscales y ahí hay un afán pues, de no saber y de no inspeccionar. Esa es, bajo mi punto de vista, la instrucción política que hay, que al final nos acaba perjudicando y acaba consolidando una situación que es tenebrosa. Si realmente hubo una inspección fiscal ágil y una inteligencia española a la altura de los intereses de España, vamos a ver, ese grifo se cortaba inmediatamente, ¿no? Pero eso todavía no lo han visto nuestros ojos. Sí, qué raro que, como siempre pasa, el tablero de juego se incline a favor del mundo anglo, ¿no? Y esto me recordaba una frase que también se mencionó, que yo no, en el Congreso, y que yo no conocía, y es que ha habido presiones siempre del mundo anglo en la Unión Europea para que desaparezca de la lista de paraísos fiscales Gibraltar, y que ahora no está ahí. No sé si podéis dar un poquito más de detalles sobre eso. No, pero volvió Pablo, porque es verdad que lo habían quitado, lo dijeron en el Congreso precisamente, como bien has dicho, lo habían quitado de la lista de paraísos fiscales y hubo una queja y la han vuelto a meter ahora, yo creo. Bueno, igual miremos a ver. Para que veamos cómo opera el mundo anglo con sus intereses, ¿no? Si me permites, complementando esta cuestión, si me permites muy, muy brevemente, claro que sí. Por la vía del soborno, es evidente, ha conseguido entrar en la UEFA, por eso sancionaron eso es alucinante, que un territorio colonial con 30.000 habitantes apenas y tal, tenga una selección nacional de fútbol en la UEFA. Es increíble, es absolutamente inaceptable que nuestras instituciones deportivas no estén peleando esa batalla. Desde luego, por la vía del soborno, absolutamente, y luego también en la OCDE y en otros organismos internacionales, por la vía del soborno, pues van ocupando esos espacios. Y es una realidad. Y al final, pues desde ahí pontifican. Pero lo que sí que tenemos que tener claro, y quedó muy resaltado en el Congreso, es que la única institución mundial que está capacitada para, digamos, eliminar esa condición de colonia para Gibraltar es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y todos los años la revalidan. O sea, ya pueden las autoridades gibraltareñas poner el grito en el cielo, vociferar, ir al Parlamento de Westminster, ponerse rabiosos, demandar, que no van a conseguir nada. Ir al Parlamento Europeo, no van a conseguir nada, porque quien establece las situaciones coloniales es Naciones Unidas. Y desde el año 67 es una colonia. Y eso no va a cambiar. Y hay hasta 3 resoluciones, por acabar lo que dices, Guillermo, hay hasta 3 resoluciones de la ONU en las que ya dicen a Inglaterra que tiene que dejar Gibraltar, que no, claro, que le entra por un oído y le sale por otro.
Exacto. Sí, y a nuestros políticos también, ¿no? Que se ponen de perfil, que eso es más grave. En fin, Alberto, Eso sí que sería, Pablo, perdona, sí que sería para hacer un congreso, un megacongreso en Madrid y, vamos, tú lo haces muchas veces en tu canal, lo sé, desmontar o denunciar por qué nuestras élites, una tras otra, de todos los partidos políticos, se pliegan y ceden siempre a los intereses foráneos en vez de a los españoles. Es que no me lo acabo de entender, no lo acabo de comprender. Sí, desde hace mucho tiempo. Es un fenómeno alucinante, pero al menos hay que constatarlo, ¿no? Para empezar a ponerle remedio. Y en esta línea, pues en el Congreso comentábamos que se ha hablado de muchos aspectos de la historia de Gibraltar, de la geopolítica, hasta de la cosmovisión religiosa, y también se ha hablado con la perspectiva del conjunto de las colonias que el mundo anglo tiene en el mundo hispano. Y siempre surge la reflexión, y hacías unos comentarios muy acertados, Guillermo, sobre las cumbres iberoamericanas. Oye, que es que ya no queremos solo fotitos, queremos agendas, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué sigue pasando en el entramado institucional hispano? Que existen una serie de organizaciones, desde la OEA a la CELAC o las propias cumbres iberoamericanas y su órgano permanente. Pero ¿qué pasa para que jamás se hable, no ya del caso de Gibraltar, sino del caso de la recuperación de los territorios ocupados, oficialmente colonias entendidas por la ONU, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que esa organización es un florero, O sea, es una organización inútil que organiza cumbres, la cumbre iberoamericana, creo que cada 2 años, rotatoria, pero es para que se den paseos por los cascos antiguos, hacerse fotos y vestirse todos con las ropas, vamos a decir, folclóricas locales. Teniendo nosotros ese entorno, eso demuestra hasta qué punto, digamos, la agenda política en la hispanidad viene marcada por los anglos, porque no toleran esto mismo. Y es una pena que perdamos esta oportunidad, porque realmente, digamos, no deja de ser una reunión en la que no sé de qué hablarán o banquetearán, pero es que no se pone en la agenda nada relacionado con aspectos que nos interesan, como integración económica, integración universitaria, por ejemplo, cultural. Tenemos además una secretaria de la organización, de esta organización de Estados Iberoamericanos que no es ni siquiera originaria de España. Sí, teníamos que ya ha cambiado, creo, hace un tiempo, sí. Teníamos. Eso da una idea de que no tenemos, porque ese es el organismo permanente es la secretaría, es decir, quien está constantemente, mientras cumbre y cumbre, la que lleva un poco el papeleo y tal. Pero no he visto yo que se empujen iniciativas que vayan en este sentido. Entonces, nosotros tendríamos que plantearnos otro nivel de integración y otro nivel de confederación, como es, por ejemplo, la Commonwealth o la Liga Árabe, por decir otra, la Liga Árabe. A mí me parece maravilloso que se reúnan y que mantengan posiciones comunes en temas esenciales. O sea, se reúnen los anglos de la Commonwealth, se reúne la Liga Árabe, se reúne la Unión Africana, se une la Unión Euroasiática, el grupo de Shanghái. Es decir, aquí todo el mundo se reúne y todo el mundo está haciendo economía y geopolítica. Y nosotros en el mundo hispano tenemos una panda de payasos que lo que hacen es pasear de la manita en los cascos antiguos y ponerse como en un fotocall a hacerse fotos. Empezando por el jefe de Estado. Guillermo, déjame añadir una cosa. Es que va más allá la cosa. Todos sabéis quién es un personaje llamado Charles Powell. Hasta hace poco era el presidente, creo, porque ahora ya cambió, que me parece que ahora es Dolores de Cospedal. Pero antes era el presidente del instituto, del think tank español e hispano, el Instituto Elcano. Pero si este hombre, yo creo, voy a decir supuestamente, por si acaso, supuestamente es un espía, es un agente del MI6, pero vamos a ver, si es que, entonces, ¿cómo nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a hablar de cosas que nos interesan a los hispanos, a todas las comunidades, con estas entidades que estáis nombrando, si tenemos a los directivos y a los jefes de estos centros agentes británicos metidos dentro? Es de risa. Sigue siendo todavía director del Elcano. Parece
Cospedal es vicepresidenta. Ah, bien, vale. Bueno, Seguimos teniendo el MI6 y lo tendremos hasta que prácticamente fallezca este hombre, seguro, sí. Por cierto, Cospedal, a la que le hicieron una broma unos humoristas rusos, que yo recomiendo a todos los hispanos que la vean, la pueden buscar, Cospedal, broma rusos, que da una medida del servilismo anglo de estos personajes, tanto de la derecha como de la izquierda representativa en España. Es verdaderamente vergonzoso, ¿eh? Y como una persona con esa incapacidad geopolítica se haya sido promocionada a ese puesto, me parece de aurora boreal. Pero es lo que tenemos. Insistimos, tenemos un problema de élites, debemos de solucionarlo y tenemos que dar marcos de Cinzán, de integración, desideologizados, transversales, y yo creo que se han dado pasos importantes, porque al final se impone la razón, y eso desde luego es muy esperanzador. Desde luego no vino nadie del Instituto Elcano, y podía haber debatido con nosotros, pero es que no quieren debatir. Ellos son simplemente, iba a decir una ordinariedad, son cipayos del poder anglo, y encima no olvidemos que hacen una cosa que está muy fea, que son los señalamientos y las cancelaciones. Estamos hartos ya de señalamientos y de cancelaciones. Bueno, se están pasando de la raya. Se dedican a eso. Se dedican a eso. Como quedó de manifiesto y tal, nos lo contó en el canal Carlos Paz, de que él asistió a una reunión en el Instituto Elcano dirigida por el propio Charles Powell, en la que el objetivo era, oye, ¿cómo cancelamos a Pedro Baños? O sea, exacto. Impresionante. Entonces ya estamos muy hartos y, oye, si siguen por ese camino, al final van a recibir su misma medicina multiplicada por 2. Porque esto es así, o sea, ya realmente se está poniendo la cosa en una tensión por parte de los antihispanistas, que se ven subidas a los lomos de la bestia y se creen que pueden hacer de su capa un sayo y tenernos arrinconados y cancelados y mojigatos. No, eso ya ha pasado. Ahora ya hay otra generación, hay otros espíritus, otros planteamientos y sobre todo otros anhelos que vienen sobre todo allende los mares. Entonces es muy importante que los hispanistas pongamos el foco en estos cipayos, los tengamos identificados, plenamente identificados y respondamos, por supuesto, en el marco de la ley y del orden, pero con energía. Porque realmente, al final, ellos son los carceleros. Ellos se arrogan el papel del capataz de la cárcel. O sea, realmente, es que yo estoy perplejo. Y la son los ejecutores del control cultural, mental, sí. Así es. Bueno, pues para decir una cosa que puedo decir ahora que no podía decirla antes del Congreso, Guillermo. Yo no sé si creo que te lo conté a nivel personal cuando estuvimos allí. Recibimos presiones. Digo, amigos de la Hispanidad, mi asociación, yo en concreto, recibí presiones de distintos sitios y medios para que no invitara al coronel Pedro Baños. Sí, está. Pero ya viste que el Congreso acabó y Pedro Baños estuvo donde tenía que estar. Y además con una ovación. Una ovación, efectivamente. Se levantó. Mira, vamos a decírselo a toda la gente que Pedro, además sé que le hizo una ilusión, o sea que, claro, porque él está harto de todas estas incursiones, estas denuncias, en fin, este acoso. Es verdad que solicitamos, o sea, pedí un aplauso para Pedro Baños y no solamente le aplaudieron, sino que se levantó, más 200 y pico personas se levantaron al unísono y un aplauso clamoroso. No sé si se verá en el vídeo, pero un aplauso clamoroso. Ese es el apoyo que tiene Pedro Baños. Se veía y es lógico porque es una persona pues que se nota que su prioridad es el bien de España, el bien de los españoles, el bien de la hispanidad, ¿no? Más allá de que puedas en algunos aspectos estar más o menos de acuerdo con él, ¿no? Y me da ganas de preguntarte, Alberto, que entiendo que no lo puedas decir, ¿de dónde venían esas presiones? Pero te lo tengo que preguntar. No puedo decirlo. No lo puedes decir. No puedo decirlo, no. Pero a lo mejor el que mandaba correos y me llamaba me está oyendo ahora. Pues nada, ya tuvo la respuesta. Ya tuvo la respuesta. Muy bien. Bueno, ya que estamos hablando al final de geopolítica, bueno, con todo lo que se comentó en la reunión, pusieron sobre la mesa muchas ideas interesantes.
La verdad que el mundo está en un momento crítico, ¿no? Y ya lo estamos viendo con toda esta tensión, estos nuevos conflictos que surgen y tiene pinta de que van a surgir más en áreas de fricción, ¿no? Y tenemos ese mundo unipolar representado por el mundo anglo, Estados Unidos, que no quieren perder su hegemonía, pero no le queda otra, ¿no? Debido a que el bloque que está enfrente, los BRICS, que se plantea como un bloque multipolar, pues sus economías están creciendo, su tecnología se está desarrollando y en muchos aspectos están superando a Estados Unidos. O sea que el planteamiento unipolar parece que es absolutamente imposible. Pero conocemos el mundo anglo y sabemos que no va a dejar ese puesto de primacía sin pelear. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Pues mi interpretación es que varios de los conflictos que están sucediendo obedecen a esa situación. Entonces, ¿cómo veis cuál debería ser la estrategia de la hispanidad en este entorno tan difícil? Alberto, si quieres. Vale. Pues mira, una cosa que también salió en el Congreso y que me parece muy importante y que no hemos tratado todavía en esta estupenda charla que estamos manteniendo es el tema militar. Porque durante el Congreso se hablaron de todas las facetas que puede afectar a dos naciones enfrentadas como España e Inglaterra, pero lo que tenemos que darnos cuenta también es que aquello es una colonia militar. Es decir, es que debajo hay búnkeres, hay cientos de miles de metros de túneles, hay armamento nuclear, eso también lo desarrolló Guillermo ahí un poco. Llegan los submarinos nucleares, ahí como el Tigris, aquel famoso, y se atracan allí y lo reparan. No hace, o sea, con el peligro de un escape nuclear que tiene, contó Guillermo en el Congreso, que hasta los propios llanitos les dan yodo y les hacen simulacros, y los de Campo de Gibraltar no se enteran de nada. Entonces, todo el sistema de defensa que tienen, de escuchas, de radioescuchas, de ingeniería, en fin. O sea, que también hay que darse cuenta de que es un tema militar. ¿Y por qué digo esto? A raíz de lo que preguntabas, Pablo. Porque estamos con conflictos bélicos cada vez más próximos. Hace poco la guerra de Ucrania con Rusia, ahora estamos con Israel, el Líbano, Gaza, o sea, cada vez se están metiendo otros países. Al final esto se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Entonces, en cualquier momento hay un conflicto de gran envergadura en el que se mete ya, no voy a decir Tercera Guerra Mundial porque da hasta miedo casi pronunciarlo, pero hay un conflicto bélico a gran escala. Y nosotros, sin comerlo ni beberlo, siendo neutrales o bastante neutrales, nos tiran un pepinazo en Gibraltar y se llevan por delante medio Cádiz. Y eso parece que es ese peligro que tenemos ahí, vigente, real, parece que no se dan cuenta. Y eso es otra vez culpa de los piratas, porque están ahí. Porque si no, tendría el mismo peligro Gibraltar que Málaga, que yo qué sé, que Extremadura. Pues ninguno. Aparte de las otras bases que tenemos militares de la OTAN o de Estados Unidos, pero es que eso es un polvorín. Entonces, eso también tiene que formar parte de todas estas reclamaciones que tenemos. O sea, tiene que ser un peso muy fuerte, una opción también de quejarnos y de reivindicar, oiga, que es que no queremos una base militar en un mundo multipolar como bien define Guillermo muchas veces, y que vamos, que eso nos puede traer problemas y complicaciones. Esa sería mi observación con esto que me dices. Súper interesante. Y Guillermo, ¿cómo ves tú un poco la situación geopolítica de la hispanidad en este entorno? Pues la verdad es que lo ha resumido perfectamente Alberto. El Reino Unido y la OTAN usan a España, porque también entran submarinos de la OTAN nucleares, que son o británicos o estadounidenses. La OTAN y el Reino Unido utiliza a España y al campo de Gibraltar como escudos humanos. Esa es la realidad. Nos usan como escudos humanos. Nos exponen, nos reparan sus submarinos nucleares al sur de España. Y ya no los reparan en Escocia porque eso ha sido un motivo del impulso del independentismo escocés. El principal sustento, vamos a decir, o el enganche o bandera que han izado los independentistas escoceses, y con eso han conseguido ganar en el Parlamento escocés durante muchos años, precisamente sacar de su territorio esa base donde se reparaban los submarinos. Bueno, pues es un problema interno de ellos. Como si lo reparan en la Torre de Londres o en el Támesis. Es que me da tan igual. Lo que no tiene ningún sentido es que lo reparen en una zona donde además, según la normativa internacional,
es absolutamente ilegal reparar submarinos, porque tiene que haber una distancia, vamos a decir, de seguridad, que aquí no lo existe, no existe. Como bien ha dicho Alberto, y lo hemos comentado en el Congreso, anualmente hacen simulacros de un accidente nuclear o un ataque nuclear, reparten yodo, dan instrucciones en radio de qué acciones tienen que tomar, las ambulancias se visten con equipos NBQ. Al otro lado de Gibraltar, nuestras autoridades deben pensar que los átomos nucleares se quedan ahí parados, que no van a pasar a la verja. Se quedan en la verja. Se quedan en la verja. Así son. Como no tienen pasaporte, no pasan, ¿no? Efectivamente, ahora mismo con el Brexit ya no tienen pasaporte, ahí se va a quedar toda lo que es la gran explosión nuclear, ¿no? Entonces, efectivamente, por ley de transparencia pregunté a ese respecto y la respuesta es que no. Igual que en España, según la ley, para las zonas donde están las centrales nucleares hay un plan de emergencia, pues quien requiere el mayor plan de emergencia es la zona del campo de Gibraltar, y ahí no lo hay. ¿Por qué? Porque en las otras... Mira, ni en el caso del Tireless, en lo peor, se dejó que se presentaran inspectores españoles. Y las autoridades entonces de ANNAR dieron por buena todas las explicaciones que decíamos de las autoridades británicas sin poderlo constatar in situ. Ojo, teníamos una bomba nuclear a punto de explotar y ni se nos dejaba ver esa chatarra nuclear que es ya la flota de submarinos británica. Dicho lo cual, efectivamente, eso nos pone en una situación de peligro en el contexto internacional, cada vez con mayor escalada, ¿no? Las bases estadounidenses también es un gran peligro y además ya no nos aportan nada. Tuvieron una lógica en un contexto de la Guerra Fría donde España pues era un estado que no era reconocido prácticamente en Europa y bueno, eso lo vimos como la tabla de salvación, pero la situación ha cambiado radicalmente y debemos de replantearnos las bases estadounidenses porque no nos aportan nada, salvo inseguridad y un peligro nuclear, sobre todo para la población cercana. Y eso quedó expuesto y yo creo que la gente local lo entendió, porque pocas veces se ha explicado como se explicó en Algeciras la cuestión nuclear. Dicho lo cual, y ya con esto acabo, el tema de la teoría de la multipolaridad es la última geopolítica que se está imponiendo por la vía del BRICS, en términos principalmente económicos. Hace tiempo que el BRICS ha superado al G7, vamos, le ha adelantado y lo ha dejado atrás pues como un bólido en el Fórmula 1. Ahora mismo el G7, que son los países occidentales, el mundo unipolar, es un mundo que hace aguas, cuyas tasas de crecimiento son mucho menores que las del BRICS, porque el BRICS sí que permite un comercio mucho más rico y dinámico que todos estos acuerdos regulatorios de la Unión Europea y de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, lo interesante es que ya si valoramos lo que es la geopolítica, ya no desde la soberanía de las naciones, como ha sido tradicional en los siglos XVIII, XIX y XX, lo valoramos desde el punto de vista de las civilizaciones, es donde ahí nosotros encontramos un hueco. Un hueco que hemos abandonado totalmente y donde el mundo chino, el mundo indio, el mundo africano, el mundo ruso, eslavo, el mundo anglo, el mundo árabe, nos ve como una civilización. Es decir, ellos desde fuera nos ven como una civilización. Lo que pasa es que nosotros estamos balcanizados y estamos dominados, sobre todo nuestras élites. Pero en este contexto de nuevas relaciones internacionales es muy importante que sepamos aunarnos y ocupar esos espacios y replicar las mismas instituciones que están aplicando las otras civilizaciones. Se habla antes, por ejemplo, de la Liga Árabe. Creamos entre todos una Liga Hispánica o llamémosle Liga Latina, me da igual. El nombre es lo de menos, pero donde estén representados de forma permanente y donde se planteen aquellos asuntos que nos interesan a todos de una forma coordinada, adoptando posiciones comunes y posiciones de fuerza. Ha mencionado, por ejemplo, Alberto Abascal, efectivamente, la cuestión militar. Es fundamental. Es fundamental que haya una coordinación militar entre todas las naciones. De tal manera que cuando suframos otro ataque, como sufrió Argentina con el caso de las Malvinas, o España en el caso de Gibraltar en el siglo XVIII, el mundo entero sepa que las fuerzas militares hispánicas se mueven bajo una sola voz. Porque están buscando intereses comunes. Porque si Esequibo necesita Venezuela el apoyo del resto de naciones, vamos a dárselo, con independencia de quien mande en Venezuela. Igual en Cuba, igual en Guatemala, igual en México, si sufre presiones del norte. Y ese es un mensaje que al final, como es inteligente, va calando, porque desborda las ideologías, desborda la balcanización, genera empatía, genera camaradería hispánica.
genera hermandad, que es lo que necesitamos después de 2 siglos de división. Y eso es muy bonito y es fundamental vertebrarlo, ¿eh? Más que nada porque el mundo va en esa dirección. Ya sabemos que habrá trabas y el Instituto Elcano nos llamará rusófilos y no sé qué y tal, pero es que ya no es una cuestión de rusofilia o rusofobia, es una cuestión de que el mundo va en esa dirección. China, la India, Brasil, Rusia, Sudáfrica marcan el paso. Hay naciones que se quedan atrás, que se hundan esas naciones. Las naciones anglos que se hundan. El Reino Unido está al borde de la guerra civil, lo hemos visto este verano. Nosotros no queremos seguir ese mal ejemplo del Reino Unido, que al final con esas políticas contra su propio pueblo lo ha acabado destruyendo y a mí lo está encarcelando. Y ya no prohíben hasta expresarse o manifestarse. Lo hemos visto este verano. Nosotros no queremos esa dictadura que se está abriendo, por ejemplo, en Canadá. En el 2022 lo vimos, esas represiones brutales contra los camioneros. Se está replicando también en Australia y Nueva Zelanda y en Estados Unidos también con la cultura woke. Entonces, eso va a acabar en guerra civil y nosotros nos tenemos que desligar de esa guerra civil y de cualquier conflicto que para nosotros no sea, digamos, de seguridad nacional, como el de Ucrania o el de Oriente Medio. Nosotros nos desvinculamos porque para conflictos los nuestros. Y ahí está Gibraltar, las Malvinas, Esequibo, Guantánamo y Belice. Y también el norte de México, que sufre mucha presión de los yanquis. Esa es nuestra preocupación y debe ser nuestro principal interés. Y si en el resto colaboramos, pues oye, siempre apostaremos por la paz. Pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestros problemas como comunidad lingüística. Hay que aplaudirte, Guillermo, hay que aplaudirte. Pues sí, hay que aplaudirte porque esa imagen que nos has trasladado realmente ilusiona y es inmejorable. La imagen de la razón, ¿no? El que veamos como lo que podría ser la hispanidad en acción unida, inmediatamente te das cuenta de lo fuertes, lo poderosos, lo relevantes que podríamos ser, ¿no? Por eso es inevitable que el hispanismo gane adeptos. Bueno, ya para finalizar, y me gustaría preguntaros sobre cuál fue el momento más especial, el que más os llegó, el que más os tocó, o la intervención o la idea que se aportó en el Congreso que más os haya llamado la atención. A mí me llamó mucho la atención una frase que ya he mencionado de Guillermo, o sea, que tenemos que exigir a nuestras élites, a nuestros gobernantes, una hoja de ruta, en concreto a los asistentes a las cumbres iberoamericanas. Ya es absolutamente inaceptable que las cumbres iberoamericanas sean pues, una reunión de amigos. Para eso no pagamos a 30 funcionarios públicos como tiene la SEGIP, el órgano permanente de las cumbres iberoamericanas. Decidme, ¿cuáles son para vosotros los momentos o con qué os quedáis del Congreso, de lo que se comentó allí? ¿Quién va primero? Voy yo. Es que después de lo que acaba de oír de Guillermo, yo no sé ya cómo... Eso es insuperable. Ese último alegato, esa última arenga que has hecho como buen almogávar, Guillermo, eso es insuperable. Bueno, pues mira, yo quería, a raíz de lo que preguntas a Pablo, voy a comentar una cosa. Algo que la gente no puede ver solamente los que estuvieron allí, porque claro, es lo que pasa detrás de las cámaras. Eso no sale en los vídeos, pero fue increíble. El nivel de implicación de todos los asistentes, incluidos los ponentes. Las reuniones nocturnas que hacíamos en el hotel, una guitarra, de repente saca alguien una guitarra tocando canciones boleros, todas las tertulias, las charlas, ideas, pero ideas, bueno, es que no había manera de parar, era un torrente, un torbellino de ideas, de hacer cosas, de iniciativas. Fíjate, una anécdota, habíamos creado un chat para el tema logístico, porque en el hotel se alojaban 100 personas prácticamente, que lo habían gestionado todo a través nuestro, y entonces pues pues el barco que sale, la excursión del barco para hacer los eventos que hicimos, sale a tal hora, o sea, era al hotel tenéis que hacer esto, lo otro, está aquí la edición, bueno, para responder a toda la gente, porque era imposible ya durante el Congreso atender personalmente a todos y cada uno de ellos, hicimos un grupo. Bueno, pues ese grupo luego lo hemos mantenido un día o dos. Bueno, pues el que quiera, lo típico, ¿no? Subir fotos y tal y se comparte, ¿no? Pero es que el grupo sigue, el grupo está entrando gente, el grupo de chat no quiere salirse nadie y venga a desarrollar a borbotones, pero ideas, iniciativas, o sea, que hay una demanda social terrible. Y eso es lo que no sale en las cámaras, en las 12 horas de ponencias, que estuvieron perfectas, todo el nivel de ponentes que había, tú lo has dicho antes, Pablo,
pero lo que hay detrás de las cámaras es tanto más importante que lo que se vio en ese congreso. De verdad, eso fue brutal. Fíjate, un detalle, a las 9:30 de la mañana del sábado, que estaba la mesa de religión, la del padre Gabriel Calvo Zarraute, lo moderaba Gustavo Bueno y después estuvo Marcelo Gullo, porque lamentábamos la ausencia de Javier Barraicoa, que no pudo venir por un problema familiar. De aquí le mandamos un gran abrazo a Javier. Había, Pablo, más de 1000 personas conectadas en directo por YouTube a las 9:30 de la mañana. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. O sea, ese nivel de personas en directo podrán conseguir, pues eso, Pedro Baños, Armesilla, gente con miles y miles de seguidores. Pero en un congreso minúsculo en Algeciras para denunciar el acoso de los piratas financieros del Peñón. O sea, yo me quedaría sobre todo con ese tipo de cosas. Y también, hombre, y por supuesto, y tengo que agradecer, ya para acabar y dar la palabra a Guillermo, no me puedo olvidar nunca de esto, no sé, o sea, la financiación que hemos conseguido, instituciones, nada, cero. Se ha hecho todo con donaciones, con mecenas, con aportaciones de socios, con el esfuerzo de los ponentes que han ido hasta allí. Con el esfuerzo de toda la gente que se ha desplazado, como bien decías al principio, Pablo, de Canarias, de Baleares, de todos los puntos geográficos de España. O sea, la convivencia, la unión que ha generado este congreso, a mí ya me han dicho varias personas, incluso ponentes, esta frase, que ha habido un antes y un después de este congreso en Gibraltar. Vaya, creo que Pues Guillermo... sí, ha sido un exitazo y Guillermo... ahí está. Ha habido un pequeño problemilla. Ya te volvemos a tener, Guillermo. Pues justo terminaba su intervención a Alberto. Entonces, ¿qué destacarías de ese congreso que ha sido todo un éxito? Pues yo creo que Alberto lo ha resumido bien de puertas hacia adentro. Y lo confirmo. Ese entorno de camaradería, de felicidad, ¿no? De hermandad. No se dejó a nadie atrás. Incluso por unos retrasos, en el momento en el que montamos al dar ese paseo naval por la bahía de Algeciras, se esperó a todo el mundo, ¿eh? Y esos son detalles que engrandecen. El homenaje, por supuesto, también a la viuda de don Pablo Victoria, que en paz descanse, Cristina, y luego también muy interesante a esos ponentes que no pudieron venir por motivos personales graves, pues se les tuvo igualmente en consideración. Ese es el ambiente de puertas hacia adentro, esos mecenas que desde su esfuerzo y de sus ahorros han contribuido para que se haya hecho un despliegue muy poderoso. Es que el despliegue ha sido en un hotel de primera categoría, con unas cenas y unas comidas donde realmente, en fin, o sea, es que no nos ha faltado de nada. Esa es la realidad, o sea, nos hemos puesto moraos, como se ponen los españoles cuando están felices. Es decir, no hemos vivido en la precariedad anglo. O sea, el pueblo español sabe disfrutar en los momentos de descanso, ¿no? Con los vendedores de libros, toda la logística, las atenciones, cómo se ha tratado a todas las personas, tanto a ponentes como asistentes que se han desplazado desde fuera, esa preocupación, ese interés, dentro de lo que es un ambiente de gran sacrificio, ¿no? Porque Algeciras pilla muy lejos de, por ejemplo, la capital, que es donde estoy yo, ¿no? ¿Qué voy a decir de los que se han desplazado a Asturias, Galicia y Alberto, que ha dado una vuelta tremenda con su señora, ¿no? Pero a mí me ocupa el describir qué pasa de puertas hacia afuera. Pues de puertas hacia afuera, esto es un congreso de la esperanza, ¿eh? De la mentalización, de tener los pies en la tierra. No se han hecho lucubraciones, no se han hecho soflamas histriónicas, que es también a lo que desgraciadamente hemos estado muchos años acostumbrados, porque nuestro grito de Gibraltar español no se agota en un grito o en un cántico, que es importante, como han demostrado los jugadores, va mucho más allá. Es una hoja de ruta, es un plan de actualización de ese libro rojo que hizo el Ministerio de Castilla en su momento, de la gran victoria que tuvimos en Naciones Unidas, y unas coordinaciones y unas colaboraciones como esta. Y sobre todo destacar el interés que suscita en la comunidad lingüística más allende los mares. Es que es interesantísimo ver cómo se va fraguando desde la base pues unos colectivos que están reivindicando y exigiendo
desde la transversalidad ideológica y política, que las cosas cambien, ¿eh? Que vayamos tomando conciencia, que pongamos sobre la mesa una geopolítica propia, soberana, que responda a nuestros intereses, ¿eh? Y eso a través de medios de comunicación y canales YouTube, al final va a ir subiendo y se va a ir corriendo como la pólvora, ¿eh? Porque la gente ya está harta de lo de siempre, ¿eh? De ver cómo al final siempre se salen con la suya, cómo ellos juegan con las cartas marcadas y sobre todo su infinita arrogancia, ¿no? Y el desprecio que nos manifiestan, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería destacar. De puertas hacia afuera hay un proyecto y sobre todo hay esperanza. Y esa esperanza no nos la va a quitar nadie, ¿eh? Porque se fragua en 2 siglos de humillaciones y de traiciones, ¿eh? Hay gente ahora muy buena, no me refiero a mí, me refiero sobre todo a Conel Baños, a Luis Gorrochategui, a Alberto Ibáñez, por supuesto, Marcelo Gullo y Patricio Alonso, que son 2 cracks, el padre Gabriel Calvo, Gloria como gran lingüista. Es decir, hay un equipo multidisciplinar, en mi caso, en el ámbito económico, en el ámbito, vamos a decir, de la comunicación, Armesilla, que es un crack con su equipo, y por supuesto Alberto y Cristina como grandes catalizadores. Ellos han conseguido ese milagro y de luego hay que agradecérselo, porque sin su esfuerzo y su desvelo y su sacrificio, porque esto supone un gran sacrificio, esto no habría salido adelante. No todo el mundo sabe y tiene capacidades, como han demostrado Alberto y Cristina, de sacar esto adelante. Eso muestra que estamos en un buen momento, hay señales providencialistas, el mundo está cambiando y desde luego que yo creo que nos merecemos ocupar un puesto a la altura de lo que hemos sido. Y ahora es el momento. No es ni ayer ni mañana, es ahora. Y por lo tanto, desde aquí quiero lanzar este mensaje para que todos se sumen. Con independencia, insisto, que si eres de una ideología y de otra, es que eso ya está superado. Eso ya está superado. Incluso las naciones, España, Argentina, Venezuela, todo eso está ya superado. Todo está superado. Nosotros somos una civilización. Nosotros somos 600 millones de personas, que estamos dispuestos a exigir, como bien se expuso en su momento, que en Brasil, como segundo idioma, junto con el portugués, se enseñe el español. Porque así tendremos a 200 millones de personas más. Y así en todo el continente americano, como fue en su momento, y de ahí al resto del mundo, a África, a Asia, etcétera, etcétera. Es decir, hay que ser ambiciosos, hay que tener ambición de civilización. Y este congreso es el punto de salida. Genial, mejor descrito imposible. Las cosas tienen que cambiar, las cosas están cambiando. Y bueno, Alberto ha hecho magia con este congreso y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que se conozca. Vamos a tratar de difundirlo. Por eso, después de esta entrevista, vamos a poner algunos extractos de los momentos que nos han parecido más interesantes de todos los ponentes y ya verán los espectadores que les van a dar ganas después de verlos de acudir al canal de Cima y Hohenthal, donde ya están las 12 horas de ponencias completas y así podrán verlas y disfrutarlas en toda su longitud, en toda su intensidad. Pues agradecidísimo por mi parte de haber estado con vosotros, de que nos hayáis compartido vuestras reflexiones y que nos hayáis dejado el corazón inflamado, ¿no? Con ganas de más. Alberto, Guillermo. Nada, gracias a ti, Pablo, siempre por ayudar y, como dices tú, aportar nuestro granito de arena a este gran proyecto que es el proyecto de todos, que es el de trabajar juntos en la hispanidad. Y como siempre digo yo muchas veces, solo hay que mirar lo que nos une y ahondar en eso. Eso es, sumar, vamos sumando. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo a los dos. Un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Es vergonzoso que en su momento se hayan dado, por ejemplo, entre otras, aquí hablarán de otras cosas, de todas las facilidades para tener grandes líneas de comunicación digital para poder convertir Gibraltar en uno de los paraísos, pues, de los juegos online, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay muchos intereses económicos que engrasan bien una maquinaria corrupta de partidos políticos que en general, salvo excepciones, pues miran para otro lado y permiten
que se mantenga una situación que se podría resolver de una manera política mucho más enérgica, pues no teniendo en cuenta las tolerancias que se hacen con el tráfico de drogas, con la cantidad de trabajadores del campo de Gibraltar que dependen de ese trabajo, es decir, cerrando la verja, poniendo otras condiciones y evitando que los prohombres británicos y llanitos y lo que sea, pues en realidad vivan en el entorno perfectamente, poniendo otra serie de dificultades que demuestren, pues primero, que la Unión Europea es un cuento, pero máxime cuando la Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea. Entonces aquí el grado de papanatismo, de vergüenza al que asistimos es notable. Y para mí es una gran satisfacción estar aquí en este incomparable marco y tan cerca de la roca, el peñón que tanto nos afrenta desde hace ya la friolera de 3 siglos, porque eso es para nosotros lo que es la cuestión de Gibraltar. Decía Ruiz de Alda, el famoso y heroico piloto español del Plus Ultra, que España linda al sur con una vergüenza llamada Gibraltar. Los tiempos son propicios. Ayer mismo el Reino Unido ha renunciado a uno de sus overseas territories, que son, creo que se llaman las Islas de Chaos, y se las ha entregado a Mauricio. Yo desconocía esos territories, overseas territories, pero eso ya denota un gesto de debilidad. El Reino Unido está muy débil. Su ejército, a pesar de que tenga la arma atómica, es, desde un punto de vista de la Armada, pura chatarra. Creo que no tiene ningún submarino operativo. Y además, cuando los tienen, los vienen a reparar aquí y a poner en peligro al 500.000 de españoles. Por lo tanto, tenemos que ser también, allí donde vayamos, la voz de este 500.000 de españoles y, bueno, en fin, a todos nos afecta, a los 40 y tantos millones de españoles, el absoluto chantaje y, sobre todo, el hecho de que desde que está Gibraltar ha marcado la historia universal. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos también en la Guerra de Libia. ¿De dónde salían los submarinos? Salían de Gibraltar. Es decir, esto es un territorio que ellos utilizan para mover sus piezas balísticas más importantes y exponer a la población, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, con lo mismo que hicieron en 1704. Es decir, ellos tienen la cara dura de ponerlos a toda España en el tablero geopolítico actual, que es cada vez más complicado, y exponernos pues, a las lógicas represalias en el caso de que hay una escalada desproporcionada. Gibraltar siempre ha sido un paraíso fiscal. Hablo a nivel económico. Siempre. Siempre. Déjenme que les diga la última jugada que voy a unir a cómo juegan sucio siempre nuestros queridos ingleses, ¿no? En mayo, la Comisión Europea logra que Gibraltar no esté como territorio, como paraíso fiscal. 2 meses después, gracias no sé muy bien a quién, he intentado averiguarlo, pero todavía no puedo decir quién es el que lo lleva al Parlamento Europeo, y gracias a que el Parlamento Europeo vota, Gibraltar vuelve a estar en las listas de la Unión Europea como un paraíso fiscal. Fíjense, movimientos geopolíticos a un nivel estratosférico donde convencen a la Comisión sin pasar por el Parlamento para que me quites de la lista de paraísos fiscales. Porque ¿esto qué implica? Implica que todos los sujetos obligados de todo el mundo que quieran trabajar con Gibraltar o sus sociedades estén en Gibraltar tengan que tomar medidas de diligencia reforzada, es decir, estar más controlados, más encima de esas sociedades que si no estuvieran en este listado. Y más cuando lo que se está impulsando, y lo estábamos hablando en el viaje en coche para acá, un indigenismo que nos lleva a una segunda balcanización mucho más profunda que la que hubo ya primera en el siglo XIX. Y por tanto, cada vez que un español reclame Gibraltar español, pues deberíamos también reclamar que las Malvinas sean argentinas, que el Belice sea guatemalteco, que Guantánamo sea cubano, que el Esequibo sea venezolano y que México recupere lo robado. Y ya de paso, y por último, también sugiero desde Vanguardia Española que el protocolo de Santa Pola pudiera, para poder afianzar esta lucha civilizatoria,
hacer una recogida de firmas para que la Plaza Margaret Thatcher, que el Partido Popular nombró en Madrid, se empiece a llamar Plaza Malvinas Argentinas. La verdad es que Gibraltar es español lo dice la legislación internacional. Hay resoluciones de Naciones Unidas. Los políticos de la época que hicieron un gran esfuerzo, como el ministro Castella, López Bravo, lo decían, tenemos el título legal, lo que hay que hacer es ejecutarlo. No se ha podido ejecutar porque, aunque en la Asamblea General de Naciones Unidas constantemente Gibraltar se renueva esta cuestión, y en la Asamblea es la única soberana para decir que deja de ser colonia, por mucho que digan los políticos de un sino y otro en España o en Reino Unido, la realidad es que es español. A los ojos de la legislación internacional, no cometen ningún delito nuestros jugadores de fútbol cuando reivindican la españolidad de Gibraltar, a pesar de que Gibraltar haya sobornado a la UEFA para que le sancione. Y pido un aplauso aquí por Rodrigo y el jugador del Atleti, Mata, porque tuvieron el valor. Pero es que no solamente Naciones Unidas ha dicho que Gibraltar es español, también ha dicho que no puede haber bases militares en territorios pendientes de descolonización. Y además esto lo dijo el anterior representante de España en Naciones Unidas, que luego se incorporó como número 2 en el partido de Sumar, de Yolanda Díaz, y es algo que hay que reconocer. O sea, la existencia de una base de submarinos nucleares en la entrada de Gibraltar desequilibra el contexto geopolítico mundial y nos pone, como he dicho anteriormente, a todos en el foco. Porque ha habido muchos accidentes. Recordemos el del Tireless, donde, por cierto, nunca se permitió que los inspectores españoles del Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad Nuclear, entraran a valorar el verdadero riesgo. Ese submarino venía perdiendo material radiactivo desde el Mediterráneo Oriental. Intentó entrar en la base de Nápoles de la OTAN y le dijeron que como se acercara ahí le cañoneaban, porque era chatarra nuclear. Y vino aquí y aquí estuvo, pues durante un gobierno con mayoría absoluta en el 2001 y estuvo más de un año y se ha vuelto eso costumbre, porque han visto que la clase política española es bastante sumisa. Por cierto, esto es bueno que lo sepamos, el principal motivo político que unifica al nacionalismo escocés es echar la base de submarinos nucleares de Escocia, por el peligro que generan en su sociedad. Y entonces, al final, el Reino Unido pues nos desplaza a nosotros esta cuestión. Los paraísos fiscales nos están depredando. El dinero negro de la corrupción política se esconde aquí en Gibraltar. Hace un par de meses se sorprendieron que Ábalos cruzaba la frontera. Tenía un chalet aquí, en Sotogrande, de una empresa que ha quebrado y ha dejado un quebranto a la hacienda pública de 65 millones de euros. Y la Fiscalía dice que no pasa nada, que no hay delito. Deja tú de ver un euro a la agencia tributaria y ya verás cómo te crujen. ¿Qué significa esto? Que es el epicentro que desestabiliza. ¿Dónde se van los independentistas? El PNV, Esquerra Republicana. Tienen excelentes relaciones. Irradia desestabilización. Y eso lo tenemos que tomar conocimiento. Y simplemente para ceder la palabra y que vaya animándose esto casi en un ambiente futbolístico, tengamos en cuenta lo siguiente. Se hablaba del fallo de la geopolítica, estoy totalmente de acuerdo. Pero nosotros tenemos un chiringuito que se llama la Organización de Estados Iberoamericanos, que creo que se reúnen cada 2 años para hacerse un show fotos en un fotocall y todos van vestidos casi por las ropas típicas del territorio, pero no se habla de estas cuestiones. Nosotros pedimos a nuestros dirigentes, y ahora están surgiendo dirigentes, yo creo que interesantes, patriotas, jóvenes, una hoja de ruta. A mí no me vale que el único recuerdo que nos quede de la Organización de Estados Iberoamericanos es el ¿por qué no te callas? Me parece ridículo. Hábleme usted de la cuestión de la hispanidad, de cómo sacamos a nuestro pueblo de la pobreza, de cómo elevamos la categoría y el nivel de vida a nuestros ciudadanos, de cómo damos futuro a nuestros hijos, de cómo podemos levantar la cara ante el mundo y decir que somos hispanos. Hablamos un idioma que viene del latín, que viene de los césares, que viene de Roma, que viene de la civilización. Nosotros no somos Cartago. Cartago son los pueblos que hemos visto, los anglos, los que amenazan con violar, los de los sacrificios humanos. Nosotros somos Roma, hemos creado una civilización. Bueno, pues estamos a 11 kilómetros de un país que técnicamente no puede digerir todo el dinero que le llega en transferencias bancarias. Llega el dinero a Gibraltar y desaparece.
no tiene la capacidad. Tiene 20.000 habitantes. Tiene más empresas que habitantes, 21.600. Y tiene 20.000 habitantes. Tiene 36 bancos. Una ciudad con 20.000 habitantes no llega a más de 5, 6 y algún agente financiero. ¿Qué más datos necesitamos? ¿Sabéis cuánto se tributa dinero de España en el campo de Gibraltar? 0. ¿Sabéis cuál es el marginal de IRPF? El marginal, lo más alto que te van a quitar en Gibraltar, un 18. 18. 18 y medio, un 19. Por ahí va a estar, ¿eh? ¿Cómo podemos competir ante eso? ¿Cómo permitimos que eso esté ahí? ¿Cómo lo permitimos? ¿De qué manera? Sociedades al 12. Para abrir una sociedad no hace falta residir en Gibraltar. Se abren desde fuera a través de un agente financiero. Desde Valencia, desde mi casa, desde Internet. Búsquenlo ustedes. Abrir una cuenta corriente de Gibraltar. Háganlo ahora. Cojan. Abrir una cuenta corriente de Gibraltar. ¿La pueden abrir mientras están sentados ahí? ¿Perdón? ¿Qué gracia? ¿No es verdad? No, para abrir cuenta de Gibraltar y te sale una página web y te dice, pues mira, mándame esto y esto, pum, número de cuenta. Ya está. 20 segundos. Bueno, a mí yo tardo más, que soy de los... ¿Vale? No, pero ideas no, es que es la realidad. Es que si no conocemos lo que tenemos ahí, ¿cómo vamos a luchar contra ellos? Esto no solo se trata, y lo digo con todo el cariño del mundo, no solo se trata de lo que pasó hace 300 años, sino de lo que pasa ahora. Y ahora está pasando eso, nos están ganando por el maldito dinero. El dinero lo tienen ellos, no nosotros. Mientras no le quitemos el dinero, van a seguir ganándonos siempre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a por ello. Las embajadas de Francia, Alemania y para algunos, oh sorpresa, Italia, intervinieron para que Brasil, que es un país lusoparlante, pues no estableciese como prioritario en su sistema educativo el idioma español en detrimento de esos 3 idiomas, aludiendo precisamente a que hay minorías de origen alemán, italiano y francés en Brasil, cuyos idiomas tienen que ser expresión que está muy de moda desde hace años y que es repulsiva, poner en valor. ¿Qué ha hecho España al respecto? ¿Qué ha hecho el Instituto Cervantes al respecto? Digo el Instituto Cervantes porque no sé si saben ustedes que Brasil durante muchísimo tiempo ha sido el país con más sedes del Instituto Cervantes en el planeta. Perdón. Que Brasil ha sido el país con más sedes del Instituto Cervantes hasta hace poco en el planeta. Se cerraron un par, pero bueno. Ahora se están abriendo muchas en China, ¿pero qué? Para enseñar catalán, gallego, vasco, que, bueno, para un estudiante de antropología chino, pues le puede resultar interesante, pero para el chino medio, pues mejor hablar español que un idioma regional con todo el cariño del mundo. Pero claro, como no hay una geopolítica hispana o hispánica unívoca, no hay una única unidad estatal que pueda reclamar, bueno, a ver, ¿por qué Francia, Alemania y la supuesta coleguita Italia intervienen en un Estado soberano Brasil para decir que no enseñe español? Hombre, sería un peligro enorme, siempre lo dice Durantez Prados, hay que traerle a colación, sería un peligro enorme para el mundo anglosajón que un país de 230 millones de habitantes como Brasil, cuya lengua es prácticamente muy similar a la nuestra, pues con mucha facilidad se pudiera volver bilingüe. Imaginemos lo que supondría que un país como Brasil fuese bilingüe y que hablase portugués y español y que de golpe y porrazo a los 560 millones de hispanoparlantes se le sumen 230 de golpe en unos pocos años. Pero sigue habiendo un imperio británico financiero prácticamente global muy poderoso. Muy poderoso, de los cuales los llamados paraísos fiscales que están en la Commonwealth son solo la superficie. A esto hay que añadir otra cuestión. El CARICOM, que es una suerte de organismo supraestatal del Caribe, une en su seno a varias excolonias británicas, francesas, etcétera. La denominación que se ha puesto de moda en Naciones Unidas de América Latina y el Caribe, porque antes era solo América Latina, ya sabemos que es un nombre colonial francés, pero ahora se une y el Caribe. ¿Qué implica? Pues que en organismos supraestatales de integración como la CELAC, luego comentaré esto un poco también, pues de repente se une el Caribe, donde hay un montón de, vamos a decirlo así, topos
de ese imperio financiero británico que sigue teniendo un enorme poder, influencia y fuerza, y que también influye en la geopolítica y en las estrategias y planes y programas de política exterior de naciones como Brasil, pero también de Venezuela, de Colombia, Panamá, México, etc. Termino con una reflexión. Uno de los problemas que tienen las integraciones continentales del mundo iberoamericano, iberófono, hispánico, como se quiera llamar, bueno, no es lo mismo, la iberofonía es una hispanidad ampliada, es que multiplica entes sin necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas organizaciones de integración regional, interestatal, etcétera, de las cuales funcionan más o menos bien una y media. El Mercosur, más o menos, pero la CELAC avanza a trompicones, nadie se acuerda de lo que era la LADI, y la Organización de los Estados Iberoamericanos, etcétera, sí es verdad que unifica en su seno a países lusoparlantes y que ha abierto una oficina de la llamada Iberoáfrica, que son básicamente los PALOP, los países africanos de lengua oficial portuguesa. Si existiese una geopolítica hispánica inteligente, trataría de proyectarse lo máximo posible al mundo lusoparlante. Pero también tendría que tener estos reclamos que hemos dicho a nivel territorial, y también creo que una geopolítica hispana, ya que hablamos sigue del rastro de la moneda del dinero barra, sería más efectiva a la hora de batallar internacionalmente y de unirse a otras plataformas geopolíticas pujantes como Rusia y China contra ese imperio británico financiero que se mantiene a pesar de la caída formal del imperio colonial británico en el sentido estricto como se conoció en el siglo pasado. Hay una institución que no sé si es buena o es mala, pero aquí lo dice y con la que estoy de acuerdo, que es la Tax Justice Network, que es, justicia fiscal, la red de justicia fiscal. Tú la conocerás, José Carlos. El director decía hace 2 años lo siguiente: a nivel mundial estamos empezando a frenar el secreto financiero que utilizan los oligarcas rusos y los evasores fiscales, así como los políticos corruptos y la delincuencia organizada de todo el mundo para ocultar y blanquear la riqueza adquirida de forma ilícita. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, es decir, el G7, reducen estos avances mundiales a más de la mitad al incitar al secreto financiero en lugar de combatirlo. El G7 debe aclarar cuál es su posición en la lucha contra el secreto financiero. Con lo que quiero decir con esto es que, y a mí me gusta siempre simplificar las cosas, tenemos un problema. Gibraltar y toda la miseria alrededor de Gibraltar tiene que ver con el globalismo. Mientras no acabemos con el globalismo, no podremos acabar con un Gibraltar como está hasta ahora. Y es uno de los problemas que tenemos. Y creo que todos los que estamos aquí podemos trabajar contra ese globalismo, empezando por pagar en efectivo, que no lo hacemos. Apoyo esa moción, la apoyo. Con respecto a la agencia tributaria, le he preguntado por la ley de transparencia que cuántas inspecciones a empresas gibraltareñas ha efectuado. Y me dicen que ese dato que no lo tiene. No, pero yo, Pepe, disculpa, no pueden. No pueden. Empresas gibraltareñas no pueden. Ahora explicaré por qué sí. Vale. Bien, le he preguntado que si tiene un organismo especial para investigar el fraude que produce Gibraltar dentro de su estructura, porque el fraude es importantísimo. Me contestaron que no lo tienen. Si no tienes como organización fiscal capacidades y un organismo especial a esos efectos... Pero es que no se puede, disculpa que te interpele, y creo que la discusión va a ser buena. Sí. No podemos. Sí que se puede. No se puede. Sí que se puede, porque yo además en un libro que escribí que se llama Claves para que España recupere Gibraltar, abogaba ya en su momento, hace 10 años, por conocer los intereses que tienen las sociedades mercantiles en propiedades mobiliarias y inmobiliarias españolas. Es tan fácil como ir al registro de la propiedad. Espera, eso se sabe. Un segundito. Eso se sabe, ¿eh? Bien. Eso se sabe. Pues sí. Ahí tenemos un comienzo, ¿no? No, ahí tenemos un comienzo. ¿Por qué hay sociedades mercantiles gibraltareñas que tienen propiedades inmobiliarias españolas? Y sigo. ¿Qué estáis escondiendo? Eso es tan fácil, y abogar en su momento, ahora que tenemos tanta necesidad, porque sufrimos de descapitalización, de exponer un plan de regularización y decirle a esas empresas gibraltareñas, que son 40 o 50.000, absolutamente ficticias, desproporcionadas, etcétera, etcétera, vas a desvelar quién es el titular real, que lo has comentado antes en el tema blanqueo de capitales. Tienes un plazo de 1 año. Y vamos a saber quiénes están detrás de vuestras propiedades en España.
Transcurrido ese año, si no desveláis y cumplís la ley fiscal española, esos bienes serán expropiados y asignados a un fondo precisamente para desarrollar el campo de Gibraltar. Propongo esta idea aquí porque creo que es muy interesante. Queremos saber quiénes están detrás de estas sociedades, porque detrás de esas sociedades no hay... ¿Cómo que no? No se puede. Una nación soberana que sí que puede. Escucha. Espera, déjame porque... Por fin hay debate. Sí. No, claro. Vamos a ver. No existe... Es una colonia y por lo tanto es interesante. ilegal. Toda la actividad que realiza la colonia, desde el punto de vista de la normativa internacional, es ilegal. Eso nos legitima a nosotros, como entidad soberana, a no reconocer ninguna sociedad gibraltareña. Ninguna, porque sois un ente ilegal y, por lo tanto, tenemos que saber quiénes están. Pero aún así, vamos a ser magnánimos. Venga. Y queremos evidenciar quiénes... Y les damos, igual que se sabe quién es el titular real de una sociedad española, ¿por qué no se puede saber el titular real de una sociedad gibraltareña que tiene intereses económicos en España como propiedades inmobiliarias? Es un tema el que ha expuesto el compañero, sobre todo, que afecta mucho a la población local, que es la que más lo sufre, y que están expuestos como escudos humanos a posibles ataques atómicos. España tiene que volver a recuperar el control de sus mares. Como dijo Nieto Antúnez, ministro de la Marina, tiene que entonces que no entre la droga y que no entre la inmigración ilegal. ¿Y cómo se consigue eso? Recuperando el control de los mares. Pero solamente se movilizan las fragatas españolas cuando pasa un buque ruso. Cuando pasa la droga y cuando vienen los inmigrantes ilegales, ¿dónde están las fragatas españolas? Yo quiero que España recupere el control de sus mares. Porque de los mares, como dijo Nieto Antúnez, nos ha venido lo mejor, pero también nos está viniendo lo peor. Así es. Y eso es fundamental. Debo decir que pertenezco a Vanguardia Mexicana y soy una persona del norte de México que creció muy cerca de la frontera. Viví mucho tiempo bajo las sombras de la caverna de Platón, idolatrando a Estados Unidos sin voltear a ver hacia acá. Y ahorita estoy aquí en España viendo, ya que americano que no conoce España no conoce América, y español que no conoce América no conoce España. Entonces, pues vine a verlo por mis propios ojos. Y vengo completamente... Sí, con el corazón en la mano y viendo con mis propios ojos, sin ver a los españoles como españoles, sino como compatriotas, sin prejuicios. Si Lutero tiene razón, el hombre se salva por la fe, tiene razón, dicen ellos, y Calvino dice que Dios no ha venido a salvar a todos los hombres, sino solo a algunos, entonces tampoco ha venido a salvar a todas las naciones, sino a algunas. ¿A cuáles? A nosotros. A nosotros, Inglaterra. A Inglaterra. ¿Y cuál será la prueba de que Inglaterra es la nueva nación elegida por Dios? El nuevo Israel. El nuevo Israel. Incluso llegan a pensar que son una tribu perdida de Israel la que ha originado Inglaterra. Toda una cosa absolutamente loca. Bueno, la prueba será que nosotros seremos la nación más rica del mundo y más poderosa del mundo. Pero para ser rico y poderoso hay que robar, asaltar, violar. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Incluso estará justificado, se entiende, porque enfrente nuestro, ¿quién está? Enfrente nuestro está España. ¿Y qué es España? La prostituta del Papa. La prostituta del Papa. ¿Y quién es el Papa? El anticristo. Entonces, si salimos al mundo a robar, matar y asesinar, y eso nos hace ricos y poderosos, es la prueba que somos la nación elegida por Dios. Entonces, ¿cómo se hace, se entiende, la piratería? La piratería es, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es el origen de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas nacen en Inglaterra con la piratería, porque Inglaterra tiene necesidad de lanzar esa jauría de piratas para desangrar en lo que llamaríamos en términos modernos una guerra de baja intensidad contra España. Entonces, ¿cómo funcionaba? Bueno, muy sencillo. Yo iba, se entiende, a hablar con la reina, decía, bueno, yo quiero hacer una expedición de saqueo del Imperio Español. La reina se convertía en accionista de la empresa. Tenía el 20%, 30%, lo que quisiese tener. Yo iba a un bar, esto se hacía en una taberna. A la taberna decía, señores, yo tengo la autorización real, la reina es accionista privada.
No lo hacía como parte del Estado, privada, ella como persona, privada. Era una sociedad anónima, ¿no? ¿Por qué era importante que yo tuviese el aval de la reina? Muy sencillo, porque era la garantía de que ustedes que van a participar en la sociedad anónima, van a poner plata para este barco y para comprar las armas y todo, es la garantía que yo voy a volver, porque si no vuelvo no tengo dónde refugiarme, porque la reina me corta la cabeza. No puedo refugiarme con los españoles ni con los franceses, ¿no? Tengo que volver a Inglaterra y si yo no le traigo su porcentaje a la reina me corta la cabeza. Entonces, la garantía de que voy a volver con el dinero para pagarles a ustedes que la reina es accionista. E Isabel fue accionista de todas las empresas de piratería del mundo que se hicieron en ese momento, de todas. Pero esto tiene un sentido religioso también, porque no hay que imaginarse a Drake como se entiende las películas de Hollywood, del pirata borracho, está con la chica, tomando ron, sí, tomaba ron, estaba con la chica, la violaba. Todo eso está bien, es cierto. Pero todas las mañanas, en el barco, Drake comenzaba la mañana con la lectura del libro de los mártires. Un supuesto libro donde estaban relatados todos los mártires que ellos decían que tenían, que los católicos habían matado. La lectura del libro de los mártires. Estamos hablando de hombres religiosos. Estamos hablando de hombres religiosos, profundamente religiosos. Pero no hay contradicción entre ser religioso, embajar en Santo Domingo, violarse a las mujeres, robarse hasta la campana de la iglesia y volver a Inglaterra. No hay ninguna contradicción. Se está peleando contra la prostituta del Papa y contra el anticristo y contra los papistas, ¿no? Y entonces, cuando esto acontece, ¿cuál es, se entiende, el catejón contra Inglaterra? El catejón es España. El catejón va a ser la hispanidad. Entonces, el enfrentamiento entre uno y otro es inevitable. Entre uno y otro es inevitable. Porque no nos despistemos, no tenemos mucho tiempo y tenemos que centrarnos muy bien en lo que queremos, en el mensaje que queremos trasladar. Y el mensaje es que es el momento histórico, es el momento geopolítico para unirnos de una vez por todas la hispanidad. ¿Hay muchos enemigos? Sí, tenemos enemigos en América, tenemos enemigos en España, externos y lamentablemente internos. Pero eso no nos va a frenar. Y la prueba es que estáis todos hoy aquí precisamente para que luchar por lo mismo. Con distintas afinidades ideológicas, políticas, nos da igual. Lo importante es que todos rememos en la misma dirección, que es la dirección de la unión de todos los pueblos hispanos. Y para eso tenemos a verdaderas eminencias. A mí me da vergüenza, porque yo no soy nadie, soy un bruto militar de infantería, asalta trincheras, que se ha metido en estas lides un poco así intelectuales, casi por casualidad, pero estoy rodeado de verdaderas eminencias y para mí, tanto los que ya me han precedido también el uso de la palabra, las mesas anteriores, los que van a seguir esta tarde, para mí es un verdadero honor poder participar, estar al lado simplemente, absorber su conocimiento de estas personas. Pero como digo, no nos despistemos, tenemos poco tiempo, centrémonos, porque tenemos que centrarnos una vez más en todo lo que significa este gran mundo, esta verdadera civilización que es la hispanidad, de las que todos formamos parte, y entre otras cosas de la gran riqueza que significa la maravilla del idioma español, que también debe ser un motivo, como no, y probablemente el principal, de unión. Si a ustedes, para obligarlo a entrar dentro de la OTAN, aquel que es el amigo, que lo va a defender, les dijo que si no, le quitaba Canarias. Yo con esos amigos no necesito enemigos. Pero ¿cómo puede ser que un militar se entiende español, acepte eso? De un tipo que dice, si vos no entrás conmigo, mirá que soy buenísimo yo. Esta alianza es fantástica para vos. Ahora, si no entrás, te quito Canarias. Ah, carajo. Vos sos la mafia. Sos como Al Capone. Sos Don Corleone. Sos Don Corleone. Es decir, entonces, si no entro a eso que es tan maravilloso, vos me quitás Canarias. Ah, querido. Ah, querido. ¿No? Entonces, España es una colonia, ¿está? Rica, maravillosa, se come fenomenal, se gana hasta ahora más o menos bien, dentro de poco se ganará mal, porque cuando uno vende la primogenitura por un plato de lentejas, al final le quitan las lentejas, siempre pasa eso históricamente, y se la van a quitar, embrómense, como nos embromamos nosotros también. Nosotros hicimos lo mismo, no estoy criticando a ustedes, me estoy autocriticando. Porque aparte no podría criticarlo porque yo me siento español. Si lo hicimos todos vendimos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad?
¿Y qué son entonces Malvinas, Gibraltar? Son, dije yo, el rostro visible de la ocupación invisible del mundo anglosajón sobre nosotros. Pero ¿sabe que son además una suerte, un milagro que nos dio Dios? Un milagro. ¿Por qué? Porque es un error de ellos, un error garrafal. Porque el monstruo tiene rostro. Si no se hubiesen quedado con Malvinas, si no se hubiesen quedado con Gibraltar, el monstruo no tendría rostro, estaría siempre invisible y ahora vemos un pedacito del monstruo. Es un error de ellos, completo, absoluto. Gracias a eso, gracias a que Malvinas está ocupada, nosotros sabemos que toda Argentina está ocupada y que estuvo siempre ocupada. Tenían necesidad geopolítica de tenerlo, no podían hacer otra cosa, pero para nosotros es una bendición porque nos recuerda quién es nuestro enemigo histórico y que nos sigue ocupando. El submarino criminal que vino a Gibraltar después de hundir el general Belgrano y asesinar a cientos de jóvenes guardamarinas argentinos, niños, algunos de ellos, vino con la bandera pirata desplegada. Ellos, cuando vienen de sus operaciones, y pasó también en la guerra de Libia, donde destruyeron ese país, lo han devuelto a la prehistoria prácticamente, salió de Gibraltar y volvían con la bandera pirata. Esa bandera la he visto yo también en submarinos estadounidenses. Entonces es bueno que se manifiesta ese acto de piratería, sobre todo cuando se hizo ese acto, digamos, bélico, fuera una zona de exclusión donde realmente pues, no había objetivamente, pero como engañan en todo, pues hundieron ese barco y generaron esa situación tan espantosa, ¿no? Me gustaría también decir que tenemos que ser conscientes de que en España, desde el año 75, esa bandera de Gibraltar que nos había unido a todos los españoles, pues ha ido bajando progresivamente. De hecho, en la Constitución del año 78 se tenía que haber constitucionalizado la cuestión de Gibraltar, porque al final se ha ido diluyendo legislativamente y ahora mismo no hay ni un reclamo ni nada desde el punto de vista político. A diferencia de nosotros o de nuestros constitucionalistas, nuestros hermanos argentinos, en la Constitución que hubo y se aprobó después del gobierno militar, pues aparece como una disposición que ata a la Constitución de esa nación que las Malvinas y las Islas del Sur son argentinas. En Guatemala pasa exactamente lo mismo con respecto a Belice. Entonces nos tenemos que preguntar qué pasó en la transición, que nuestros constitucionalistas decidieron apostatar de una bandera que nos había unido a todos con independencia de la ideología y que estamos al borde de recuperarlo, porque realmente si se hubiera seguido con esa presión de cierre de la verja y una buena política de desarrollo económico de esta zona que diera empleo y estabilidad, pues hubiera caído como en la mano de España, pues como fruta madura que cae del árbol, pero no se hizo. Y ahí vienen las injerencias de los anglos que hubo durante la transición, que recogen los documentos desclasificados por Estados Unidos y todas esas cartas que intercambiaban el Reino Unido y Estados Unidos, y que señalaban precisamente esa injerencia a través de las influencias por medio de los partidos políticos, influencias en los ámbitos cercanos a la corona, a la jefatura del Estado. Es más, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la oligarquía nuestra visita la embajada inglesa para celebrar la caída de Berlín, y el embajador inglés cuenta en sus memorias que le costaba contener la hilaridad que le provocaban los argentinos, que estaban festejando nuestro triunfo cuando a ellos no les convenía nuestro triunfo. Y dice, en una situación tan desopilante, no solo cantaron el Dios salve a la reina, sino que cantaron la Marsellesa en plena embajada británica. Realmente una situación escandalosa que muestra la poca claridad de nuestra clase política argentina, y que llevó a los indígenas a ofrecerse en el Cabildo de Buenos Aires, 16 caciques indígenas, en 1806, para luchar con 30.000 indios en las invasiones inglesas y luego a combatir por la religión y por el rey contra los independentistas que les quitaban todos los derechos sobre sus tierras y cuya propiedad el rey de España les reconocía. El Cabildo de Buenos Aires, los caciques dicen: el cacique tal y yo, que tenemos problemas, hemos dejado de lado nuestras diferencias y venimos aquí y reprochamos a nuestro buen señor y soberano, don Carlos IV,
el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Tenemos 30.000 lanzas y 100.000 caballos. Fíjese cómo el indígena consideraba como su señor natural un rey al cual nunca le habían visto la cara, pero era lo que los amalgamaba junto con el blanco y les permitía ser parte de un gran imperio en el cual ellos comercializaban, incluso tenían sus propias cajas de ahorro, que los indígenas con mucho criterio invertían sobre todo en caminos para poder comprar y vender productos. Por eso fue su actitud de fidelidad luego con la corona. Como estamos viendo, uno de los problemas que hemos tenido siempre en España y en la hispanidad es que nuestros enemigos son maestros a la hora de hacer la narrativa. Como no nos podían vencer por la fuerza de las armas, tuvieron que vencernos a través de las palabras. Y lo han hecho muy bien, y lo siguen haciendo muy bien. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en España y en el mundo hispano nunca hemos hecho una buena contranarrativa. Y seguimos sin hacerla. Y nos está sucediendo ahora mismo con todo lo que está pasando, con estos enfrentamientos diplomáticos entre dos pueblos hermanos, que nadie ha sabido hacer en público una buena contranarrativa. Que la Comunidad de Madrid impuso 3 días de luto cuando se murió la reina de Inglaterra. Bueno, pues esa es la comunidad que empezó a implantar el bilingüismo obligatorio en inglés. No lo olvidemos. Y no olvidemos los títulos que tenía la primera presidente que introdujo el inglés de forma obligatoria, que ahora afortunadamente lo están empezando a retirar para que vuelvan nuestros niños a estudiar pues todas las materias de primaria, conocimiento del medio y sociales, pues en su lengua materna, ¿no? Para que ustedes sepan el regalito que nos hizo el señor Aznar, vean aquí todas las lenguas que España se comprometió a difundir. Algunas de ellas, pues por ejemplo, el euskera en Castilla y León, les puede sorprender, el portugués en Extremadura, el extremeño, el aragonés, el catalán en Aragón. Ya estamos empezando a ver titulares en ese sentido. Extremadura, pues periódicos de Extremadura felicitándose por ello. Y Lord Palmerston, que podía haber sido Don Corleone, dice: Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra tiene intereses permanentes. Es decir, te voy a hacer una oferta que no puedas rechazar, con el caballo, ¿no? Es en la película El Padrino. Eso es un poco cómo Inglaterra concibe el juego geopolítico. Hay una frase en el póker que se dice: cuando no sabes quién es el tonto de la mesa del póker, el tonto eres tú, ¿no? En la mesa geopolítica hay un tonto, que es el mundo hispano, porque no sabe de qué va el juego. Hay otros que hacen trampas y nosotros no nos levantamos de la mesa y no hacemos trampas. Bueno, ya basta, a ver si aprendemos. Y luego hay un cambio cultural que ya citó el padre Calvo, no sé si está por aquí, que es importante porque el imperio hispánico es el último imperio moral. Tesis. El imperio británico trata de emular la grandeza del imperio hispánico, pero se olvida de la moral. Y esto es muy claro. La recta razón en Salamanca es lo que preside toda la acción política. De parte de los reyes querían llegar al cielo y por tanto sometían a Dios. Eso en la paz de Westfalia se cambia por la razón de Estado. Desde entonces ya la política no tiene moral. Otra razón para que el mundo hispano no resurja, ¿no? Descartes, otra cosa, otro dogma que todo el mundo filosófico bien pensante español acepta, que el pensamiento moderno entra con Descartes, pensamiento cartesiano, bueno, con Spinoza, que era descendiente de sefarditas, por cierto, y su frase más famosa es: pienso, luego existo. Bueno, esto lo dijo un siglo antes Gómez Pereira. Todo lo que conoce es luego yo soy. Era imposible que no conociera Descartes a Gómez Pereira. La pregunta es: ¿cuántos españoles conocen a Descartes? ¿Cuántos franceses conocen a Gómez Pereira? Cancelado por ser hispano. Ahora, sin embargo, estos que decían lo que hay que pensar cancelaban a los que estaban pensando en España. Fijaros estas 3 tríadas, que para mí son claves en la historia del pensamiento occidental. Victoria, Mariano Suárez. Cancelados. Quevedo, Cervantes, Calderón, los creadores de la modernidad. De todo esto está aprobado. Cervantes, tanto Calderón como Quevedo. Y las 3 mujeres, hay más, pero prueba que la cultura hispana era una cultura femenina, donde las mujeres mandaban y tenían un papel. Isabel la Católica, la primera reina realmente con poder universal. Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, Sor Juana Inés de la Cruz, primera poetisa de América.
si hubieran sido inglesas. Por favor, qué pobrecitas. Cancelados. Suárez, bueno, ahí está Nicole, ¿no? Esto lo ha estudiado, la influencia de los neoscolásticos en Alemania. Suárez fue el filósofo más importante del siglo XVI junto con Vitoria. Influyó en todos estos. Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant, Hegel, Zubiri, Heidegger. Pero solo conocemos a los de abajo. Los de fuera de España, pues ni en España tampoco. Suárez será Adolfo Suárez o el de fútbol ¿no? El entrenador. Pero Federico Suárez no conoce ni Dios, vaya aquí, ¿no? Y eso que está recuperándose la Escuela de Salamanca, gracias a los extranjeros, otro tema que hablaré. Mariana, de nuevo, será Mariana, pues ¿quién? Pues Mariana es influyente, determinante John Adams y John Locke. Pero todos nuestros académicos estudian a estos dos y no a su fundador, a su fuente. Cuando lo estudian, no lo estudian. Calderón, en Goethe, en Schopenhauer, Helen, Schelling, Nietzsche, Benjamin, Artaud, Beckett, pero solo estudiamos a los de abajo. Calderón en literatura, si acaso.